La comunicación interpersonal es necesaria en el día a día de todo el mundo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Pero no siempre logramos transmitir lo que queremos. A veces se malinterpretan nuestras palabras o incluso la falta de entendimiento nos lleva en ocasiones a un enfrentamiento dialéctico con nuestro interlocutor. Hola, soy Elena Comte y en este curso, realizado junto con Rudy Bruchet, se va a centrar en la comunicación interpersonal para aprender de una forma sencilla y práctica cómo mejorar la comunicación cotidiana con nuestros compañeros dentro del contexto profesional, con independencia de cuál sea nuestra función o nuestro cargo, y de esta manera mejorar el proceso de comunicación con nuestros interlocutores. Vamos a ver diversas técnicas que te serán muy útiles para llevar a buen puerto la comunicación con los demás, como la escucha activa, la empatía y la redimensión, entre otras. Al finalizar el curso, lo más importante es ponerse manos a la obra aplicando lo aprendido y practicar. Cuando te comunicas, el que se tiene que adaptar eres tú, no tu interlocutor. Acabo de hablarte otra vez de la noción de feedback. ¿Por qué debes hacer caso de ese feedback? Porque si quieres transmitir un mensaje o producir un efecto, la responsabilidad es toda tuya. No culpes nunca a tu interlocutor si no entiende lo que dices. Esa postura es muy fácil. Es un poco como si un psicólogo culpase a su paciente de no querer cambiar, de resistirse a la terapia, a pesar de todos los esfuerzos del terapeuta. Esa es la postura fácil. Siempre eres tú, como emisor, el que debe de adaptarse, de preguntar, de asegurarse de que ha transmitido el mensaje y de hacer que se entienda y que se adecue al auditorio. Si vas de diva y no quieres cambiar culpando al público o al interlocutor, no es solo que estás siendo negativo y rígido con tu actitud, sino que lo principal, no consigues tu objetivo. ¿Qué prefieres? ¿Sentirte incomprendido y víctima sin poder comunicarte como quieres? ¿O ser capaz de transmitir un mensaje aunque te tengas que replantear las cosas? Es cierto que te puedes encontrar con interlocutores que quieren conscientemente ponerte piedras en el camino, pero incluso en esos casos, si cambias de actitud, ellos también van a cambiar. Algo va a cambiar en la relación. Es un principio que observamos todo el tiempo en sistémica. Por tanto, feedback. El feedback es sin duda más importante en la comunicación humana que en la comunicación entre máquinas. Es el primer objetivo de Shannon y Weaver, como recordaremos. Pero es aún más importante porque los humanos son subjetivos. Su uso de la lengua e incluso del lenguaje no verbal a veces es aproximativo. Las palabras, las unidades de sentido con las que nos comunicamos, las entienden los individuos de manera diferente y nunca estaremos 100% seguros de interpretar correctamente los signos no verbales. Es lo que hace que en la comunicación cara a cara es poco habitual que el canal plantee problemas. Normalmente lo que lo plantea es el código del mensaje en sí mismo. El código de la comunicación humana es la lengua, o más bien el lenguaje. La lengua en sí misma, pero también el lenguaje no verbal. Hablaremos de nuevo de ello. Muy pocas veces nos comunicamos basándonos en el diccionario, para ponernos previamente de acuerdo acerca del sentido de cada palabra. Una conversación al completo puede desarrollarse sobre bases completamente vagas, luchando con palabras o conceptos que cada uno interpreta de manera diferente sin ponerse de acuerdo en el sentido que se les atribuye. Es por todas estas razones que hay que prestar atención al feedback. Hay que garantizar que las palabras tienen el mismo sentido para tu interlocutor, que el mensaje sea entendido con el sentido que quieres transmitirle y no al revés. Además, no siempre se puede seguir el lenguaje humano al pie de la letra. A veces el mensaje que quieres transmitir no es el que se explica explícitamente, sino aquello que se sobreentiende. Si te digo, ¿queda arroz?, no te pregunto verdaderamente si queda arroz, te pregunto si me quieres dar. Los sobreentendidos, lo que implica la comunicación, hacen que el acto de comunicación sea aún más difícil, subjetivo y sujeto a la interpretación. De hecho, podemos decir que es la interpretación del receptor la que constituye realmente la comunicación y no lo que tú, el emisor, piensa o cree haber comunicado. Así que hay que fijarse en el feedback siempre para asegurarse de que habláis de las mismas cosas y que comprendéis lo mismo. Las últimas palabras con respecto a este aprendizaje. Los principios que vamos a ver debes ir integrándoles en ti y en tu comunicación poco a poco. Son cosas que deben volverse automáticas. No se trata de técnicas que se aplican con un manual en las manos. Se trata, de hecho, de una competencia que hay que adquirir, que después se vuelve natural.
Tu comunicación será algo espontáneo, pero con una espontaneidad adquirida, mejorada. Al principio tendrás que pensar en ella, después ya habrás integrado los principios y los emplearás de forma automática. Para ello, solo hay que hacer una cosa, practicar hasta que se haya integrado. Durante este aprendizaje, como en todos, pasarás por 3 grandes fases o etapas de aprendizaje. En primer lugar, la zona de miedo, donde tendrás la impresión de no controlar nada y hasta te parecerá peor que no haberlo intentado. Te creerás incapaz o incompetente, te frustrarás, tendrás que aguantar. En segundo lugar, la zona de progreso, donde empezarás a ver los frutos de tu trabajo. Sin embargo, deberás controlar conscientemente todos los parámetros de tu comunicación. Y esto implicará mucho trabajo. Tendrás que pensar quizás en el sentido de lo que dices, la manera como lo dices, en lo que puede comprender o sentir el otro, en tu actitud no verbal. No puedes hacer conscientemente todas esas cosas a la vez, por lo que tendrás que ir alternándolas o priorizar algunos elementos en cada situación de comunicación y eso te va a cansar mucho. En todo caso, los resultados no serán perfectos. A veces te parecerá que obtienes mejores frutos, a veces que son peores y a veces pensarás que estás en un punto muerto. Estas son las condiciones clásicas del aprendizaje, pero con el tiempo se crean estos nuevos enlaces entre las neuronas de tu cerebro. Cada vez que practicas, refuerzas esas conexiones y también las refuerzas cuando dejas pasar tiempo. En tercer lugar, poco a poco entrarás en la zona de confort, donde se hacen estas conexiones y donde habrás integrado estas técnicas, donde las podrás reproducir sin ni siquiera pensar en ellas. No te desmotives, todo el mundo lo consigue, y no te culpabilices pensando que no practicas lo suficiente. El trabajo se hace inconscientemente, y con el tiempo verás que lo integras de todos modos. Simplemente tendrás que perseverar. En el área de la comunicación es importante que integres estas técnicas o estos elementos de comprensión, que los reproduzcas sin ni siquiera pensar en ellos, porque van a enriquecer tu espontaneidad, darte más posibilidades, más impacto, para que puedas después ser más preciso y expresar exactamente lo que quieres. Lo hemos visto, recibir feedback sirve para verificar que el mensaje recibido y entendido por el receptor corresponde a lo que se quiere transmitir, tanto en el sentido como en la impresión que ha dado el mensaje. Tu interlocutor te dará 2 tipos de feedback, verbal y no verbal. Para recibir el feedback verbal, en general basta con escuchar lo que dice tu interlocutor. Esto parece simple, pero pocas personas escuchan realmente. Lo veremos más tarde. Esfuérzate en este sentido. Otro método sistemático y muy eficaz se denomina reformulación. Reformular es repetir lo que acaba de decir el interlocutor, resumiendo lo que has entendido para justamente verificar si has entendido bien, en general bajo forma de interrogación. Por ejemplo, dice tu interlocutor: bueno, sé que no he sido capaz de lograr los objetivos del trimestre, tengo muchas cosas que gestionar, además he tenido problemas familiares que me han influido en el trabajo, eso no me ha ayudado, por lo que entiendo perfectamente que no esté satisfecho con mi trabajo. Aquí tenemos un caso de un comercial que comienza su entrevista anual con su director comercial. Un ejemplo de empresa, pero podría haber sido un ejemplo personal. La persona parece más bien a la defensiva y busca justificarse desde el inicio. Puedes concluir que esa persona parte de la idea de que tú, como director comercial, le vas a reprochar su mal rendimiento. Quizás sea verdad, pero lo interesante es la posición que toma tu interlocutor en este caso. En el dominio de la lógica informal, podríamos llamar a esto argumentación de guarding. Para prevenir los reproches, tu interlocutor los presenta él mismo en la conversación. Puede funcionar, porque la conversación es un movimiento de danza. Cuando uno retrocede, el otro avanza y viceversa. Además, sabemos que la mejor manera de arreglar los problemas es abordarlos de frente. Aquí lo que le podrías decir es: ¿crees que no estoy satisfecho con tu trabajo porque no has alcanzado los objetivos, no? Aquí empleas exactamente las palabras que ha pronunciado tu interlocutor. Entonces no haces una interpretación particular de lo que ha dicho, no aportas nada de tu propia subjetividad, porque quizás eso no tendría ninguna relación con lo que piensa o intenta decirte. No cambias las palabras que ha pronunciado, no pones palabras en su boca, no vas a suponer explicaciones imponiéndoselas al interlocutor. Coges las palabras que ha pronunciado, las pronuncias con forma de interrogación para verificar primero que eso es lo que quiere decir y para permitirle desarrollar, conducir él mismo la conversación. Porque claramente se trata de una introducción, no ha acabado de hablar,
aún tiene cosas que decir y tú le dejas sitio para que lo haga. Es una actitud abierta. Hemos llegado al final de esta formación sobre los fundamentos de la comunicación interpersonal. Espero que el camino seguido hasta aquí te resulte útil. He intentado defender un enfoque que es el de la escucha, de la actitud que debemos tomar cuando nos comunicamos desde una posición más bien baja, receptiva, que permitirá llegar a acuerdos con el otro, para transmitir ideas de acuerdo con él en una comunicación verdadera, más que manipular y acumular monólogos. Hemos visto que no podemos no comunicarnos y que en este contexto es importante responsabilizarnos de nuestra manera de comunicar, bien sea con palabras o de manera no verbal, con toda nuestra actitud. Hemos visto que es importante estar a la escucha y prestar atención al feedback en la comunicación para poder reajustar nuestra comunicación en función de las reacciones del otro. También hemos visto, con la ayuda de diferentes enfoques como la PNL o el enfoque orientado en la persona, que la empatía y la relación son esenciales para que el mensaje, el contenido de la comunicación, se pueda recibir de la mejor manera. De hecho, la relación en sí misma es una forma de mensaje que indica hasta qué punto le damos importancia a la comunicación y a nuestro interlocutor. Hemos visto que es importante tomar en cuenta el grado de subjetividad del otro, que si intentamos aplicar nuestras creencias, nuestros valores, nuestro propio mapa del mundo sin tener en cuenta la visión del mundo del otro, de alguna manera rechazamos la responsabilidad de nuestra comunicación y no podemos ser eficaces o respetuosos en ella. Hemos repasado algunos modelos que nos permiten ser conscientes de la subjetividad del otro, hablar mejor su lenguaje, adaptarnos a su manera de pensar. Por último, hemos visto que cuestionando, reformulando, redimensionando, podemos transmitir nuestras ideas de manera armoniosa y no directiva, y tener más posibilidades de que el otro las acepte. Hemos comprobado al final que también es responsabilidad nuestra distinguir en nuestro mensaje los hechos de las opiniones y emociones, y ser lo suficientemente precisos como para que nos entiendan bien. Espero que te haya gustado esta formación, que te sea útil ahora y en el futuro, y te animo a concretar este aprendizaje en tu comunicación diaria. Experimenta, estate atento, observa y practica. Hazte esta pregunta. ¿Qué quieres decir cuando piensas en comunicar? ¿Qué significa para ti? ¿Buscas mejorar para comunicarte mejor? ¿Quieres tener más influencia en los otros? ¿Quieres convencerlos de la precisión de tus ideas? ¿O tienes la impresión de que no eres capaz de transmitir claramente tus ideas y que a menudo no se te entiende bien? O quizá en tu caso se juntan las dos cosas, es decir, no siempre te entienden y no siempre comprendes a los otros. ¿Qué te lleva a seguir esta formación? Para mejorar tu comunicación debes determinar esos elementos, porque tu comunicación también es el reflejo de ti mismo y le influye quién eres y qué quieres. No eres una máquina. No podrás jamás controlarlo todo y difícilmente serás capaz de comunicar de manera creíble algo que desconoces o con lo que no te identificas. La cuestión de los objetivos es importante. Con frecuencia nos equivocamos en nuestros objetivos, a menudo porque tenemos una visión más mecánica que orgánica. Pensamos que hay cosas universales y que hay que aplicarlas. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando conversas con un amigo que habla de política, que es un tema bastante corriente, te quedas corto de argumentos y te resulta difícil defender tus opiniones. Por ejemplo, defiendes por tu lado la idea de que el país sufre una falta de solidaridad y que las diferencias entre ricos y pobres tienen que resolverse con un mejor reparto de las riquezas. Tu interlocutor, en cambio, piensa más bien que hace falta más libertad para emprender y menos reglamentos. Tú no estás del todo de acuerdo, pero te cuesta expresar tu opinión porque tu amigo está muy seguro de sí mismo y parece capaz de dar muchos argumentos con cifras, estadísticas, ejemplos de otros países, artículos de prensa que te aconseja leer. Utiliza, sobre todo, argumentos de autoridad del tipo «todos los economistas saben de sobra qué» y otros recursos retóricos del mismo calibre. Estoy segura que sabes exactamente de qué hablo. Frente a esto, te sientes algo indefenso, te parece que no argumentas bien, no eres capaz de probar tus argumentos con hechos, no tienes artículos precisos ni expertos concretos que citar. Te quedas en lo vago, en las impresiones, en tus sentimientos, y parece que esto no tiene ningún peso frente a los argumentos bien organizados de tu interlocutor. Te da la impresión de que eres el perdedor de la conversación y, sin duda, en un debate televisivo no hubieras convencido a nadie. Entonces, la mañana siguiente te quedas pensando. Tienes opiniones, pero eres incapaz de defenderlas.
Lees artículos de prensa, pero no retienes ni cifras ni detalles. Tendrías que tomar notas, hacer fichas. Para la siguiente conversación con tu amigo tendrás que prepararte. Te compras algunos números especiales de revistas económicas, ves algunos documentales, escuchas los debates en la televisión o la radio. Estoy segura de que aún me sigues y sabes exactamente de lo que hablo. Pero, ¿va a funcionar? ¿Vas a tener la sensación de ganar la próxima vez, el siguiente round? Pero voy a ir más lejos. ¿Quieres ganar de verdad? ¿Ganar en el sentido de vencer como en un debate televisado? ¿Quieres presentarte a las elecciones presidenciales? ¿Te gustan este tipo de cosas? Como tú, yo conozco esta situación. De manera general, creo que caemos en la trampa, y principalmente debido a presupuestos sociales, culturales, por influencias externas que consideramos objetivas cuando son circunstanciales, relativas a la época y a la sociedad. Te voy a proponer un ejemplo más que proviene de la investigación en psicología social. Se trata de un principio que denominamos reducción de la disonancia cognitiva y que ha teorizado un psicólogo social estadounidense llamado Leon Festinger. Festinger y su equipo han realizado un estudio sobre una secta apocalíptica estadounidense reunida en torno a una mujer gurú, la señorita Kitsch, que había predicho el fin del mundo en una fecha concreta. Todo el grupo de fieles se preparaba para tal acontecimiento, pero por supuesto cuando el día llegaba no pasaba nada. Y los días pasaban y pasaban como si nada. Ella explicó entonces que el final del mundo se había retrasado algunos meses. Los fieles, en lugar de alejarse, hicieron lo contrario, cerraron filas en torno a ella con mayor determinación, y sus creencias se vieron reforzadas. Porque los discípulos de la señorita Kitsch ya estaban muy comprometidos con sus creencias, y les resultaba muy difícil abandonarla de golpe, incluso ante la evidencia absoluta de los hechos. La diferencia entre una creencia fuertemente arraigada y hechos o informaciones que pueden ponerla en cuestión provocan un efecto muy fuerte de malestar psicológico, que Festinger ha denominado la disonancia cognitiva. El individuo va a intentar disminuir esa falta de confort, a menudo aferrándose aún más a sus creencias. Puede parecer una locura, pero Festinger lo demostró. Si tienes dudas, observa en tu entorno cómo se aferran las personas a sus creencias, en una conversación, por ejemplo. No te hagas ilusiones, no puedes cambiar las creencias de tu interlocutor con la simple fuerza de tus palabras. Además, la rectificación de ideas adquiridas es más difícil que el aprendizaje virgen. La adaptación de un pensamiento o de un modelo ya formado implica más energía. Es más desestabilizante que el simple aprendizaje de algo nuevo. Por todas estas razones, es mejor entrar en el mapa del mundo del otro y adaptarte. Una vez más, se trata de una forma de respeto al otro. Las creencias permiten dar sentido al mapa del mundo de un individuo. Explican, responden a la cuestión de por qué. Hay que entender el término creencia de manera amplia, no en un sentido limitado donde no se consideren más que las creencias religiosas bien expresadas y conscientes, imposibles de demostrar. De hecho, vivimos con un gran número de pequeñas y grandes creencias sobre el mundo, la vida, la economía, la ciencia, nuestro físico y, sobre todo, las creencias más fuertes son inconscientes. Las creencias inconscientes son más fuertes porque gobiernan nuestra vida y acciones a diario, sin que podamos cuestionarlas porque son inconscientes. No tenemos control sobre lo que es inconsciente. Intenta olvidar cómo se camina, o intenta parar el latir de tu corazón con tu simple voluntad. De igual manera, el hecho de que la creencia sea verdadera o falsa no tiene mucha importancia. Lo que importa es su efecto subjetivo acerca de lo que tu interlocutor puede aceptar como mensaje. ¿Has intentado alguna vez hacer un cumplido físico a una persona que no se siente guapa? O quizás has intentado convencer a un cocinero novato de que su plato está rico, cuando está convencido de que no ha logrado la receta. No es nada fácil. Es el momento de analizar el segundo concepto de la PNL. Me gustaría ahora hablarte de lo que denominamos los metaprogramas. El mapa del mundo es una representación de la realidad. El espíritu humano filtra esa realidad y retiene, comprende y memoriza solo las formas transformadas, filtradas. Si eres capaz de reconocer estos filtros ante tus interlocutores y adaptarte a ellos, podrás comunicarte de manera más eficaz. Los metaprogramas son interesantes para la comunicación porque permiten aún más hablar el mismo lenguaje de tu interlocutor.
Es una herramienta adicional que te permite entrar en el mapa del mundo del otro y comunicar cosas que tienen sentido para él. Es una herramienta que permite suavizar el lenguaje de sordos de personas que intentan comunicarse solo con respecto a sus propios mapas del mundo. También es otra manera de establecer la relación, de sincronizarte con el funcionamiento mental de tu interlocutor. Vamos a verlo. Lo que te presento aquí es una formación en vídeo. Evidentemente no podremos hacer ejercicios. Lo que te propongo es que anotes los metaprogramas que te voy a presentar y en las próximas conversaciones escojas uno concreto e intentes identificarlo en tu interlocutor. El objetivo ahora es comprender cómo tu interlocutor codifica su experiencia, filtra su realidad y cuál es su punto de vista. Selecciona un único metaprograma cada vez al principio, no mezcles todo, eso sería más difícil. Concéntrate en el discurso del otro, en los signos de una orientación específica de ese metaprograma. Comencemos en primer lugar con una clasificación simple. Los metaprogramas se dividen en tres grandes categorías: las selecciones, los operadores y las funciones. Un pequeño paréntesis. La PNL nació en una universidad, fruto del trabajo de un estudiante y un lingüista, en una época en la que áreas como la lingüística generativa o la lógica formal estaban muy de moda. Esto explica los numerosos términos más bien técnicos que se emplean en PNL. Comencemos por las selecciones. Son maneras de captar, de cortar, de catalogar el mundo para hacer comunicaciones en nuestra cabeza. Te voy a hablar aquí solo de un tipo de selección que nos interesa en comunicación: las selecciones primarias. Estas están donde estén las focalizaciones que damos de acontecimientos y experiencias. Escucha a alguien cuando evoca los recuerdos de sus vacaciones, por ejemplo. Hablará más bien de las personas lo simpáticas y acogedoras que eran, lo bien que se portaron con los turistas, sus costumbres, su manera de pensar, o describirá más bien los paisajes, el aeropuerto, el ambiente de la ciudad, la luz, la arquitectura, los restaurantes. Quizás fue de compras, hablará de objetos tradicionales, ropas, el tipo de alimentos y cocina que se consumió en el país. O quizás resaltará las actividades, lo que hizo en vacaciones, la pesca, el submarinismo, los desplazamientos, las visitas a los museos, la noche de discoteca. Quizá hablará de sus dificultades para entender el funcionamiento del país, leer los carteles, entenderse con el sistema ferroviario, el momento en el que entró en el supermercado y no entendió nada de los diferentes productos en venta, lo raras que eran las legumbres o el pescado, el sistema de transporte público, cómo se las apañó para ir de un lugar a otro. Sin duda entenderás a dónde quiero llegar. No es sistemático y evidentemente no está tan bien cortado como la imagen caricaturesca que acabo de darte, pero las personas en general se centran especialmente en un tipo de selección, la que se denomina selección primaria. Estos filtros permiten distinguir lo que atrae la atención de alguien en primer lugar, lo que se le impone, lo que no puede ignorar en una situación. Acabo de citarlos con ejemplos: selección de las personas, que responde a la pregunta ¿quién?, selección de los lugares, que responde a la pregunta ¿dónde?, selección de las cosas, que responde a la pregunta ¿qué?, selección de las actividades, que responde a la pregunta ¿cómo?, o ¿qué hacer?, y por último, selección de la información, que es una forma de selección de las cosas, de lo que poseemos, con una dimensión a menudo detallada, con componentes de tiempo, de colecciones, de detalles cifrados. Una buena manera de generar un diálogo de sordos es conversar con selecciones diferentes. Evocas una situación y, por ejemplo, tu selección se centra en las informaciones, por lo que indicas muchos detalles, proporcionas informaciones prácticas, quizás datos en forma de cifras, estadísticas, sondeos, y a tu interlocutor le da completamente igual. Mira para otro lado, no parece interesado, no retiene gran cosa de lo que dices. Quizás se trata de alguien que tiene más bien tendencia a establecer selección de las personas, y que si le hablas de la manera como se comportan, quizás al evocar específicamente a las personas que conocéis ambos, la forma como se desenvuelven con respecto a la situación, cuál es su estado anímico, cómo se sienten respecto de algo particular, cómo están, quizás en ese momento atraigas el interés de tu interlocutor. Así conseguirás transmitir el mensaje. Quizás entonces ocurrirá algo en esta conversación. Me repito, no pienses que estos metaprogramas son cosas evidentes y sistemáticas que vas a reconocer de manera inmediata. A veces nos encontramos con personas para quienes los metaprogramas son muy evidentes, se dan cuenta enseguida. La mayor parte del tiempo son cosas más sutiles y heterogéneas. Por ejemplo,
una o dos selecciones más bien dominantes con una selección menos importante. Con el tiempo, si estás atento, verás ciertas orientaciones en las personas y te adaptarás, una vez más de manera automática. El simple hecho de mantener en mente estas categorías te permitirá enriquecer tu capacidad de comunicación. Cuestionamiento, según la Real Academia Española, es la acción y efecto de cuestionar. Y cuestionar, según la misma fuente, es controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una y otra parte. Es decir, en este caso no hablamos de cuestionar en el sentido de poner en duda de manera negativa lo que afirma la otra persona. Se trata de hacer preguntas. Vamos a verlo brevemente. Existen 4 tipos de preguntas. Primero, las preguntas cerradas, las que solo tienen una respuesta, sí o no. Por ejemplo, ¿estás contento con mi trabajo? Técnicamente solo podemos responder a esa pregunta con sí o no. Sí lo estoy o no, no lo estoy. Pero es un poco breve, ¿no te parece? Este tipo de pregunta no siempre permite desarrollar el tema. Y la pregunta de mi ejemplo es una pregunta cerrada. ¿Piensas que no estoy satisfecho con tu trabajo porque no has alcanzado los objetivos? ¿No? Por suerte, en general tu interlocutor responderá algo más que sí o no y desarrollará el tema. Por si no es el caso, es mejor plantear preguntas abiertas. Algunos ejemplos de preguntas abiertas serían: ¿qué te hace pensar que no estoy satisfecho con tu trabajo? Aquí no se puede responder con un monosílabo. Hay que dar más información para así desarrollar la conversación. Hay preguntas que sugieren. Más bien en un modo interrogativo van a orientar la respuesta. Por ejemplo, ¿no crees que tu trabajo se juzga, sobre todo, en función de la calidad de las relaciones que estableces con los clientes? En esta pregunta la respuesta se ve claramente influenciada. Puede ser útil en la conversación, pero si la usas, no olvides que cierras puertas. Diriges el espíritu de tu interlocutor para llevarlo donde quieres, con una actitud más directiva. Hay preguntas de enlace que te permiten tener más contexto o mayores explicaciones y profundizar en lo que quiere decir o lo que piensa tu interlocutor. Por ejemplo, ¿en qué medida influyen tus asuntos personales en tu trabajo? Hay preguntas espejo, algo parecidas a la pregunta que te propuse al inicio. Retoma los términos de tu interlocutor y los transforma en pregunta. Por último, hay preguntas más bien informativas, que permiten precisar los detalles por puntos: quién, qué, dónde, cuándo, hasta que llegas a algo que no te resulta claro. Por último, antes de sacar conclusiones, antes de encabezar tu tema, es útil preguntar para estar seguro de haber recorrido 3 etapas importantes. Una etapa de desarrollo que permite enriquecer tu comprensión de lo que dice el otro, porque sus primeras ideas siempre están incompletas. Alguien que se expresa no dice todo lo que quiere decir de manera espontánea la primera vez. Hay que profundizar y permitirle decir todo lo que quiere. Esto pasa por preguntas abiertas y preguntas de enlace. A continuación, cuando te da la impresión de que tu interlocutor ha dicho ya todo lo que realmente quería, hay una etapa útil de precisión que utiliza preguntas más bien informativas. Tienes que prestar atención a no dejar de lado las informaciones útiles, las precisiones necesarias que podrían hacerle entender mal la situación y evaluarla mal. ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién, etcétera? Por último, valida que has entendido bien, que lo que piensas, lo que entiendes, corresponde realmente a la realidad y a lo que tu interlocutor quiere decir. Prueba alternativas con forma de pregunta. ¿Quieres decir que no te satisface tu trabajo? ¿Hubieras estado más satisfecho con tu trabajo si...? Y terminas con preguntas cerradas que te permitirán validar realmente lo que dice el otro. Hay otro modelo útil, el que denominamos embudo de la comunicación. Damos a la comunicación del emisor al receptor la forma de un embudo para ilustrar un cierto número de filtros que traspasa el mensaje y que pueden darle, digamos, un tinte un poco diferente. Modificarlo, quiero decir. Estos filtros conllevan una pérdida, una transformación del mensaje. Es un poco equivalente al ruido en la teoría de la información. Al principio, a nivel del emisor, hay lo que dice el emisor y lo que puede decir. También está lo que quiere decir de lo que sabe y lo que se atreva a decir. A partir de ahí, hay lo que dice el emisor. Es el mensaje. El mensaje llega al receptor. Puede existir pérdida del mensaje directamente a nivel de lo que entiende el receptor, pero más que lo que oye está lo que escucha. De lo que escucha se va a quedar con lo que entienda, lo que interpreta del mensaje.
hay lo que acepta de ese resto de mensaje. Con el tiempo existe lo que va a retener y de todo ello habrá lo que pueda retransmitir. Con ello podremos hacer un nuevo embudo hacia un tercer receptor. Te imaginarás que a veces no queda gran cosa. Tomemos el ejemplo simple de un hecho diverso. Alguien, por ejemplo, ha observado a un hombre pegar a otro hombre en la calle. Si hay denuncia, será testigo. Si relata a la policía lo que ha visto, primero contará lo que cree haber visto, una mezcla de hechos diversos, no los hechos que se han producido de manera objetiva, sino los hechos que ha observado, y la interpretación de los mismos. Parecía enfadado, por ejemplo. Es más una interpretación que un hecho. Te cito una obra de psicología. Nada parece más frágil que un testimonio. Varios estudios han demostrado que numerosas descripciones efectuadas tras una serie de acontecimientos del que una persona ha sido testigo fueron, en la mayoría, poco precisas, a menudo inexactas e incluso a veces completamente falsas. Además, se añadieron u omitieron numerosos detalles y los hechos se exageraron involuntariamente. Fin de la cita. Un estudio de 1978 ha mostrado sobre todo que cuando los testigos deben reconocer un rostro a partir de fotos, un tercio de ellos lo identifica correctamente, otro tercio no identifica a nadie y el tercio restante identifica a otra persona. A menudo nuestras palabras o recuerdos se ven influenciados por nuestras expectativas o creencias, y cuando hay lagunas en nuestros recuerdos, inventamos inconscientemente los detalles para llenar huecos. Resumiendo, con las palabras, el mensaje, incluso antes de que el emisor decida conscientemente modificarlo, ya se ha pervertido. Y este mensaje va de una subjetividad, la del emisor, a otra, la del receptor. Oímos lo que nos interesa. Nuestra escucha es muy selectiva. Cuestionarios efectuados, por ejemplo, con personas que acababan de seguir un debate político en la televisión, mostraron que la mayoría de los espectadores solo retienen una pequeña parte del contenido de los debates, y a menudo, principalmente cuando uno de los que debatió se enfadó o dijo una pequeña frase peculiar, más que los razonamientos y los argumentos dados. Otros estudios de estos debates demostraron que los espectadores consideran la mayor parte del tiempo que su candidato favorito fue mejor que el otro, con independencia de lo que ocurra. A menudo creen, objetivamente, que la argumentación de su candidato favorito fue mejor. ¿Y con qué debemos quedarnos de todo esto? No te fíes. En función de tu objetivo al comunicar, quédate con esta imagen del embudo en la cabeza. Si tu objetivo es transmitir una información, identifica las palabras clave. Los elementos más importantes, transmítelos de la manera más clara, más viva, más simple posible, para que la esencia del mensaje pueda atravesar diferentes niveles del embudo sin riesgo de deformación o de pérdida. Busca la ambigüedad. Estate atento a los sesgos, a tus presupuestos, de presuponer, y a tu subjetividad. Quédate con el modelo de Shannon y Weaver en mente, y para asegurarte de que la esencia de tu mensaje se ha recibido bien, coge el feedback, verifícalo y según este feedback adapta tu comunicación. Repítelo, dilo de otra manera. Retoma el feedback hasta que estés seguro de que el mensaje se ha transmitido correctamente. Me gustaría dar un poco más de contexto y hablar de Carl Rogers y el enfoque rogeriano. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense muy importante del siglo XX. Aunque se trate de psicoterapia, el método que creó y que se emplea hoy a menudo en terapia se compone de varios elementos importantes para mejorar nuestra comunicación. El movimiento en el que se enmarca Carl Rogers se denomina enfoque humanista, un movimiento nacido en los años 40 del pasado siglo en Estados Unidos. La base del enfoque humanista es una visión positiva del ser humano como aquel que tiene todos los recursos que necesita para evolucionar. Considera al hombre como un individuo con un potencial, y la psicología humanista busca simplemente ayudar a las personas a revelar ese potencial. La terapia más importante nacida de este enfoque se denomina enfoque centrado en la persona, creado por Carl Rogers. Carl Rogers ha destacado mucho la calidad de la relación entre el terapeuta y su cliente. Carl Rogers decía cliente y no paciente como en otras prácticas terapéuticas. Su método se dice no directivo, ya que no busca influir en el cliente ni inculcarle ideas que no vienen ya de él. Es una forma de acompañamiento.
Para que este acompañamiento sea eficaz, sobre todo, el terapeuta ha de tener la actitud correcta, propiciar el éxito de la terapia. Esta actitud tiene 3 elementos importantes. En primer lugar, la empatía. Ha de establecerse una relación auténtica entre el terapeuta y su cliente. Es importante desde el principio que el terapeuta comprenda o al menos se esfuerce por comprender realmente lo que expresa y vive su cliente, desde el punto de vista y con el marco de referencia del cliente, no del terapeuta. En segundo lugar, la congruencia. Al ser congruente, el terapeuta muestra a su cliente que está totalmente con él y que se interesa de verdad por su caso. La congruencia permite al cliente no dudar de este hecho y participar plenamente en el proceso terapéutico. Si no queda claro lo que significa el término congruencia, no te preocupes, lo voy a tratar de nuevo. En tercer lugar, el no juicio. El terapeuta acepta plena e incondicionalmente al cliente, sus creencias, sus opiniones. Se adapta a su cliente y no lo juzga ni moral ni socialmente. Estas 3 reglas, como te imaginarás, también son muy útiles en un contexto de comunicación. Tenemos la impresión de que comunicar es enviar un mensaje a alguien, que el emisor esté activo y el receptor pasivo, y que esto va a ser el único sentido, una sola vez. Creo que se ve claro que lo que intento transmitir desde hace varios vídeos es que hay que deshacerse de esta imagen. Escuchar, aprender a conocer a tu interlocutor, saber qué espera y cuáles son sus suposiciones desde antes de comenzar a decir lo que quieres decir, te permite adaptarte o evitar temas que no sean relevantes e incluso contrariar a tu interlocutor porque tu mensaje esté mal orientado o mal formulado. Uno de los orígenes de la teoría de la informática y de la sistémica, esta disciplina que tiene en cuenta a los individuos en el sistema en el que evolucionan, se llama cibernética. El padre fundador de la cibernética fue un matemático llamado Norbert Wiener. Él está en el origen de la noción de feedback. Sus trabajos trataban sobre las aplicaciones prácticas del control de sistemas. El ejemplo más conocido de la aplicación práctica es el del cañón. Imagina que estás en un campo de batalla y que lanzas una bala de cañón al campo enemigo. Intentas calcular la trayectoria y la bala cae muy lejos. ¿Qué haces? Cambias la orientación de tu cañón para disparar aún más cerca. Disparas y te das cuenta de que cae demasiado cerca. Lo corriges de nuevo. Cada tiro te permite afinar la trayectoria y después de varios intentos das en el clavo, desgraciadamente para el enemigo. Por tanto, utilizas tus ojos, observas el resultado de lo que haces y modificas tu comportamiento en función de lo observado. Es el concepto de feedback. Es lo que ha permitido, a partir de la cibernética, crear misiles que saben corregir su trayectoria durante el vuelo, teniendo en cuenta este feedback. Es lo que denominamos el bucle del feedback o bucle de la retroalimentación, una ida y vuelta entre un emisor y un receptor que permite afinar la comunicación. En la comunicación humana, el feedback también es muy importante. Te voy a dar un ejemplo que una vez más te parecerá sin duda familiar. Seguramente en la vida te has encontrado con personas que no saben recibir feedback. Son interlocutores que te cuentan su vida con todo lujo de detalles en un torrente que no acaba nunca, o que no se agotan cuando hablan de un tema específico que a ti no te interesa lo más mínimo. Al principio les escuchas por educación, pero da la casualidad de que tienes otras cosas que hacer, te tienes que ir, quizá tengas un trabajo que realizar o simplemente te apetece estar tranquilo. ¿Qué haces? Le das feedback. Miras a otro lado, bostezas, intentas sugerir que se te hace tarde, miras el reloj, te alejas, haces como que te vas. En lugar de mandar a tu interlocutor directamente a paseo, cumples las reglas básicas de la cortesía. Entonces le das feedback. Permites que se dé cuenta de la situación por sí mismo y que actúe en consecuencia. Si es capaz de captar ese feedback, va a modificar su comportamiento con respecto al mensaje que le envías. Desgraciadamente, en nuestro ejemplo, tenemos que tratar con personas que sorprendentemente parece que no se enteran de nada. Esto es lo que tienes que hacer en comunicación, estar atento al bucle de retroalimentación. Cuando hablas, observas las reacciones del otro y consecuentemente modificas tu comunicación. Te servirá para evitar aburrir a los interlocutores y para mucho más. Tenemos que ver aún 1 o 2 principios para entender bien por qué es importante el feedback. Adaptarse al mundo del otro es algo que en PNL denominamos respetar el mapa del mundo. Uno de los enfoques en los que me baso en esta formación es la PNL o programación neurolingüística.
un nombre complicado que refleja el estado de espíritu de sus creadores en los pasados años 70. La idea de base tras este nombre es que podemos considerar no el contenido, sino la estructura de sus procesos mentales y modificarla para generar cambio. Una de las fuentes de la PNL es Alfred Korzybski, un científico que bebió de las ciencias humanas para crear una disciplina denominada semántica general. La frase más conocida de Korzybski, que se emplea mucho en PNL, es: un mapa no es el territorio. Un mapa no es el territorio quiere decir que no se puede confundir el discurso de la realidad con la realidad, o la percepción de la realidad con la realidad. Cada persona lleva en sí misma una visión del mundo construida con el tiempo, que da sentido al mundo, un sentido diferente para cada uno. Te voy a hablar brevemente de otros dos conceptos de PNL que voy a utilizar para ilustrar esta idea de mapa y de territorio. En primer lugar, los conceptos de creencia y valor. Voy a proponerte una explicación simplificada de este modelo que es de hecho más complejo. Al aprender a vivir en este mundo, le damos poco a poco sentido a nuestras experiencias. Necesitamos hacerlo. Es profundamente humano. Nos lleva a introducir un porqué en lo que nos pasa. Extraemos conclusiones de nuestras experiencias, por ejemplo, que el mundo es cruel, que los adultos tienen un corazón pequeño. Pienso ahora sobre todo en una película que se llama El Club de los Cinco, en la que los héroes llegan de manera natural a esta conclusión. Te la recomiendo si no la conoces. Deducimos de nuestras experiencias que la vida es bella, que la montaña es peligrosa, etc. Millones de experiencias que se cristalizan en conclusiones. Estas conclusiones forman un mapa del mundo y le dan un color, una representación, pero este mapa no es el territorio y estas conclusiones no son la realidad, son creencias del mundo. Estas creencias serán ciertas o no, siempre es difícil decirlo, pero es seguro que están profundamente ancladas en nosotros y que condicionan una gran parte de nuestra visión del mundo y, por tanto, de nuestras acciones y de nuestra vida cotidiana. Tomemos un ejemplo. Admitamos que la infancia de alguien se ha desarrollado en un medio pobre donde los padres luchaban por traer comida a casa. Es razonable que esta persona crea que el mundo es duro y que hay que luchar para sobrevivir. Quizás tiene esta conclusión ya tan anclada en él que va a vivir toda su vida según este principio: trabajar duro, tener vacaciones de vez en cuando, ahorrar, garantizar a su familia una seguridad financiera y protegerse de la adversidad. La creencia es un filtro muy poderoso y contra el que resulta casi imposible luchar. En una situación de comunicación es inútil atacar directamente las creencias de tu interlocutor. Si las identificas, no funcionará y lo único que conseguirás es que el otro te dé la espalda. Vamos a hacer lo que hace todo el mundo. Toda formación, todo libro, incluso todo artículo que hable de comunicación debe mencionar el famoso modelo de Shannon y Weaver. Es hasta gracioso porque el propio Shannon ha criticado el uso indiscriminado que se ha hecho de su modelo en el ámbito de la comunicación humana. Al principio, este modelo servía para describir las interacciones entre máquinas, no entre humanos. ¿Es tan diferente la comunicación entre máquinas y entre humanos para que no podamos hacer comparaciones? Para nada, sobre todo cuando imaginamos que la comunicación entre máquinas se pensó y modelizó sobre la base de lo que conocen sus creadores. Con independencia de que esto represente o no la realidad, este esquema es útil para formalizar lo que es importante tener en mente cuando queremos triunfar comunicando. El modelo de Shannon y Weaver representa a los dos actores del acto de comunicación, el emisor y el receptor. El mensaje va del emisor al receptor, parece lógico, a través de un canal de comunicación. En la comunicación entre máquinas, el canal sufre ruido, es el término que empleamos, por ejemplo, en la comunicación por radio. Son los parásitos y las interferencias. El mensaje es algo formalizado, algo codificado. El código es el soporte físico de lo que queremos expresar. En la comunicación entre máquinas es el paraíso. El código es reconocido con precisión por el emisor y el receptor. Se trata de hecho de información pura. Las instrucciones son precisas, una serie de bits, por ejemplo, porque las máquinas no tienen subjetividad. El único problema, en este caso, es el ruido, perturbaciones a nivel del canal que van a pervertir el mensaje. En las redes informáticas, por ejemplo, se tiene en cuenta este aspecto del problema. Las informaciones que se envían por Internet se encapsulan en paquetes de datos
y un programa calcula lo que denominamos una suma de control. Es una función matemática que da un número de control al paquete. El receptor verifica la suma de control y si no corresponde, quiere decir que el paquete se ha visto corrompido por el canal y le pide al emisor que lo reenvíe. Es simple. El receptor verifica esta suma de control. Entonces, es necesario que el receptor envíe un mensaje de vuelta al emisor para confirmarle si todo ha ido bien o no. En informática, esto se denomina acknowledgement, acuse de recibo. En teoría de la comunicación, esto se llama simplemente feedback, que podríamos traducir en español como retroalimentación. He afirmado que está bien ser uno mismo, conocerse y finalmente aceptarse. Aceptar nuestra propia manera de comunicar, aceptar la importancia de los propios valores, las propias creencias, para poder tener al menos la oportunidad de comunicarse. Pero no vas a convencer ni a interesar a nadie, ni nadie se dejará llevar por lo que dices si intentas desempeñar un papel que no eres tú. No es una técnica completamente mecánica la que te va a llevar a triunfar en tu comunicación. Nadie creerá en ella y serás como un busto parlante, un político que practica esa comunicación fingida y estudiada que justo hace que tantas personas se alejen de la política. Para comunicar, tienes que encarnar tu comunicación, tiene que ser parte de ti. Dicho esto, puedes pensar que de lo que se trata es de ser uno mismo sin más, o quizá piensas que es lo que ya haces, ser tú mismo de manera natural, pero no te funciona. El problema es que la espontaneidad no basta, pero es difícil encontrar una solución a este problema sin ayuda. Según las ideas populares, la comunicación es un movimiento unidireccional que va del uno al otro y que se basa en un enfoque empírico y espontáneo. Si tengo algo en el corazón, he de decirlo. Tengo que decirlo de la manera que me nace. No puedo hacer otra cosa. Tengo que ser fiel a mí mismo y mi comunicación ha de ser espontánea. Esta visión es muy fácil e incluso simplista. Se confunde comunicar y confesarse, y es quizás una manera de no aceptar la responsabilidad personal en la comunicación y cargarle todos los problemas al otro. Si quieres decirle todo lo que sientes a un tercero que te escucha atentamente, que te entiende y acepta todo lo que dices, eso es más bien una psicoterapia. Cuando te comunicas con alguien de tu entorno privado o profesional, tienes que respetar las reglas y adaptarte al otro y sus objetivos. Es incluso una cuestión de respeto. Para ello, lo que tenemos que hacer es comprender cómo comunicar, quiénes somos, pero con más flexibilidad, más capacidad de escucha y respeto, adaptándonos, y esto se puede aprender. Voy a enriquecer un poco estos metaprogramas con otras categorías que provienen de una disciplina interesante que se llama gestión mental y que ha desarrollado un pedagogo y filósofo francés que se llama Antoine de la Gagondéry. La gestión mental se dirige principalmente a la pedagogía y a la facilitación del aprendizaje. Es una gestión muy inteligente y que te sugiero explorar si quieres mejorar tus capacidades de aprendizaje para ti o los niños. Personalmente creo que hay puntos de acuerdo entre la PNL y la gestión mental, y sobre todo de esta noción en PNL de metaprogramas. Antoine de la Gagondéry, en su reflexión acerca de cómo algunos alumnos aprenden mejor que otros, identificó algunas categorías que llamó proyecto de sentido. Para simplificar, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que uno aprenda, ponga su energía en algo, se motive? ¿Qué hace que su trabajo intelectual sea importante? Es otra herramienta para adaptarse al otro, para comprender la diferencia, para abordar cómo alguien codifica en su cabeza el sentido de lo que le rodea. Estas son también las categorías que permiten entender mejor las diferencias en las maneras de actuar. Uno de los proyectos de sentido que nos puede ayudar en comunicación se denomina aplicante-explicante. Es la diferencia entre dos maneras de contemplar una situación. Una vez más, lo que voy a decir es un esbozo. Tú tendrás que usarlo con sutileza y precisión. El aplicante es alguien que tiene ganas de hacer. Se interesa más por el presente y el futuro que por el pasado. Se interesa más por el cómo, por las condiciones de viabilidad. El explicante es alguien que necesita saber más por qué hace las cosas. Va a intentar encontrar razones, explicaciones, causas y va a menudo a volverse al pasado para intentar entender por qué se ha producido alguna cosa. Una vez más, se trata simplemente de dos maneras de dar sentido al mundo. Creo que esta distinción es muy interesante en comunicación porque permite entender mejor al otro, no ponerse nervioso, no juzgar. Si eres más bien del tipo aplicante,
Pareces más bien alguien con un espíritu que podríamos llamar práctico. Tienes ganas de ponerte al trabajo. Imagínate discutir con alguien que es más bien del tipo explicante, por ejemplo, sobre el tema de un trabajo que lleva retraso. Tu interlocutor va a darte las razones por las que el trabajo se ha visto retrasado. Va a intentar encontrar las explicaciones y a menudo alguien del tipo explicante te da largas explicaciones. Tiene más tendencia a entrar en los detalles, a revisar el historial de ejecución del proyecto, implicando a diferentes personas con su interpretación de la razón por la que no se ha entendido bien el elemento. Alguien se pasó 3 días para hacer el trabajo porque se encontró tal problema y para darle sentido a esta situación, alguien del tipo explicante necesita todo este camino intelectual porque esto le da perspectiva, una base para abordar la problemática. Y es una característica común de un temperamento más bien explicante la de hablar mucho durante mucho tiempo, desarrollando para él mismo sus explicaciones en voz alta, pero él considera que también lo está explicando para los demás. Pero no hay nada que enfade más a un carácter aplicante que un discurso sin fin, demasiado repetitivo, que vuelve sin cese al pasado, sin aportar nada nuevo, en su opinión, y que para él no resuelve nada, no hace avanzar las cosas. Considera que es una enorme pérdida de tiempo. Cuando escucha el largo discurso del explicante, el aplicante tiene la mosca detrás de la oreja, y por supuesto, lo habrás imaginado, esto lleva a una falta de comprensión general. Desde que he aprendido esta distinción aplicante-explicante, yo que soy más bien del tipo aplicante, al menos en ciertos contextos, escucho con más paciencia las largas explicaciones de mis interlocutores explicantes. Les dejo desarrollar sus explicaciones porque entiendo que no intentan incomodar y dar excusas sin fin, que no es una huida o una manipulación por su parte, sino que están reflexionando sobre la situación para poder abordarla de una manera que para ellos tiene sentido. A veces incluso puedo ayudarles en sus explicaciones, intentar aportar elementos nuevos a las mismas, y cuando la necesidad está cubierta para que vayamos juntos hacia adelante, que es de lo que se trata, les oriento para que colaboren conmigo en proporcionar soluciones prácticas orientadas al futuro. Como aplicante te diría que no es realmente útil saber si estas categorías, los metaprogramas, los proyectos de sentido, son una realidad fisiológica, científica, neurológica o inconsciente. No necesitamos verdaderamente una explicación. Lo que es importante juzgar es si el uso moderado de esas diferencias nos permite adaptarnos al interlocutor, mejorar nuestra comunicación y así obtener los mejores resultados prácticos. Comunicar es crear un vínculo con alguien. Cuanto mayor sea este vínculo, esta relación, mejor será la comunicación. Establecer un vínculo quiere decir prestar atención, tener empatía, mostrar al otro lo que verdaderamente te interesa de él y hacerlo de manera verbal y no verbal. En PNL, la noción de vínculos es muy importante. Distinguimos 2 componentes cuando intervenimos con alguien, la tarea y la relación. En la comunicación, la tarea es el mensaje que quieres transmitir, pero este mensaje solo se puede transmitir de manera eficaz si se cuida también la relación, es decir, el vínculo entre tú y tu interlocutor. Por supuesto, la sinceridad y la empatía son elementos importantes, pero existen herramientas, técnicas específicas en PNL que te permiten mejorar la relación. Una de esas técnicas que actúa en el nivel no verbal se llama sincronización. Sincronizarse quiere decir adaptar tu postura o tus actitudes a la postura o actitudes del otro. Por ejemplo, adaptar tu manera de sentarte al lado del otro o sincronizarte con su respiración. Imagina que estás conversando con alguien y que tu interlocutor está sentado con las piernas y brazos cruzados, por ejemplo, ligeramente apoyado hacia atrás en el respaldo de la silla. Si tú tienes las manos encima de las rodillas y estás inclinado hacia adelante, hay una diferencia evidente entre tu lenguaje corporal y el suyo. Es algo que vais a sentir tanto tú como tu interlocutor, por lo menos en el nivel inconsciente, y que va a provocar un cierto desequilibrio. Si tú adoptas una postura similar, tu interlocutor inconscientemente sentirá una gran empatía, tendrá una mejor relación contigo. También puedes sincronizar la respiración. Si puedes observar los movimientos de la respiración de tu interlocutor, por ejemplo, al observar los movimientos de su tórax, puedes adaptar tu propia respiración con su ritmo respiratorio. Estas son cosas que mejoran sutilmente la relación entre los interlocutores. Conviene, por supuesto, no hacerlo de manera muy evidente, no reproducir las actitudes del otro e imitarlo en todos sus movimientos. Esta sincronización no se puede percibir de manera consciente,
porque esto provocaría el efecto inverso. Si te entrenas un poco para adaptarte a tu interlocutor, esta es una actitud que llegará a ser algo automático, inconsciente y que pondrás en marcha sin pensar en ella cuando hablas con alguien. De hecho, es como un baile. Dos bailarines acuerdan entre ellos un mismo ritmo, hacer los mismos pasos de danza, que sean al unísono o que estén uno en relación con el otro. Si te habitúas a sincronizarte, verás tras un cierto tiempo que si estás en relación con alguien en tus actitudes no verbales, los cambios de uno desencadenarán cambios en el otro. Por ejemplo, si la relación es buena, cuando cambies de posición, tu interlocutor inconscientemente hará lo mismo. De este modo, si estabas hacia adelante y retrocedes, tu interlocutor un segundo después también retrocederá para mantener la relación y el equilibrio no verbal. No lo tomes como un truco de manipulación que te permitirá lograr milagros. Se trata, una vez más, de una herramienta simple que integrarás y utilizarás automáticamente, casi inconscientemente, para mejorar tus relaciones con los interlocutores. Vuelvo a esta idea de recibir feedback. Esto también quiere decir prestar atención al lenguaje no verbal del otro. Hay muchas cosas que puedes percibir y comprender sin ni siquiera preguntar. Si formulas, si aportas una idea, haces una propuesta o reafirmas algo, la reacción del otro te dirá mucho sobre cómo recibe lo que dices, sobre sus reacciones internas, su rechazo o aceptación. Es evidente, lo admito, pero a pesar de todo, constato que muchas personas no prestan atención a las reacciones de los otros. Observando, mirando, entrenándote un poco, serás mucho más eficaz en tu comunicación, porque podrás adaptarte. Imagina que dices, entonces, ¿estarías más satisfecho con tu trabajo si hubieses duplicado tus objetivos? Y un pequeño paréntesis. Si para ti es lógico que cuanto mejores son los objetivos, más satisfecho estarás de tu trabajo y tendrás un alto nivel de eficacia, entonces para ti esta afirmación tiene todo el sentido. Pero si la reacción del otro es algo así como, sí, vale, lo que tú digas, tendrás que tenerlo en cuenta, porque créeme, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de esto. Tienes que reaccionar, detectar esas actitudes que no son congruentes. Cuando parece que algo no cuadra, en esos momentos en los que hay algo raro, la respuesta es ambigua, no es clara, contradictoria, cuando los signos no verbales no son los que esperabas o hay vacilaciones. En ese momento, no saques tus propias conclusiones en silencio, no hagas interpretaciones mentales, te vas a equivocar. Vas a pegar tu mapa del mundo y eso no lleva a ningún sitio. Fíjate en esta extrañeza y piensa, ¿parece que no estás de acuerdo? Haz la pregunta, intenta saber qué pasa por la cabeza de tu interlocutor para comprenderlo mejor. Pero sigue atento a los signos no verbales y adáptate a ellos. Volvamos a la noción de congruencia. Es útil para comprender a tu interlocutor, pero también para ti, para cuidar los signos no verbales que muestras. Recuerda, si te hacemos una pregunta y respondes sí, negando con la cabeza, comunicas algo, pero hemos visto que más bien es no. O si dices soy muy feliz estando triste, ¿qué estás comunicando? En este caso envías mensajes contradictorios. Un mensaje en un canal digital, un mensaje en canal analógico, dos mensajes diferentes. Tu comunicación, de manera general, es incongruente. La congruencia es el acuerdo entre tus diferentes canales de comunicación. La palabra congruencia se utiliza en diferentes ámbitos para significar una adecuación, una conformidad. Por ejemplo, en cirugía, decimos de dos partes de una articulación que son congruentes si se adaptan bien la una a la otra. En comunicación, decimos que un mensaje es congruente cuando todos los medios que tiene una persona de comunicar transmiten el mismo mensaje. Sí es congruente, sí no es congruente. Y en este sentido, tu mensaje es problemático, no es claro, ni se recibirá bien ni se creerá, consciente o inconscientemente. Entonces, has de tomar conciencia de que te comunicas de manera no verbal y has de esforzarte por transmitir el mensaje también de esta manera. Quizás hayas oído hablar de la regla de las 3 Vs. La ha definido Albert Mehrabian, que es un psicólogo de origen iraní, profesor emérito de psicología en la Universidad de California, en Los Ángeles. A finales de los pasados años 60, Albert Mehrabian publica 2 estudios que muestran la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación de opiniones y de sentimientos. Los experimentos realizados sirvieron para estimar la importancia relativa que tienen las palabras, las voces y las expresiones del rostro en el juicio que se forma el receptor, en casos específicos.
entrevista de trabajo, citas de pareja y operaciones de venta. Según Mehrabian, este juicio se basa en un 7% de elementos verbales. El significado de las palabras se conforma de un 38% en la entonación y sonido de la voz y en un 55% en lo visual, las expresiones del rostro y el lenguaje corporal. Hablamos aquí entonces de una recepción que se basa en un 93% en lo no verbal. Esto quiere decir que en caso de ambigüedad, de incongruencia, tu interlocutor creerá más fácilmente tu lenguaje no verbal que las palabras que pronuncias. Presta, por lo tanto, atención a ser siempre congruente. En lugar de decir estoy muy contento contigo mirando a otro lado, haz el esfuerzo de decir estoy muy contento contigo. Bienvenido o bienvenida a esta formación Fundamentos de la Comunicación Interpersonal. Soy Elena Comte y voy a guiarte a través de los entresijos de la comunicación interpersonal que podrás aplicar en el día a día tanto en tu vida personal como profesional. Mi objetivo es lograr que prestes atención a diferentes aspectos que guían nuestra comunicación diaria en todos los ámbitos. Si estás viendo este curso, quizás sea porque pienses que no basta con confiar en tu instinto o seguir tus tendencias naturales para comunicarte correctamente. Tienes razón, el instinto y la espontaneidad son importantes, sí, pero solo cuando se rigen por unas nociones y un conocimiento del funcionamiento, al menos básico, de la comunicación interpersonal. No vamos a hablar aquí de comunicación en el sentido de comunicación empresarial o comunicación de masas. Nos vamos a centrar en la comunicación interpersonal. Vamos a ver de una forma sencilla y práctica cómo podemos mejorar nuestra comunicación cotidiana con nuestros compañeros dentro del contexto profesional, con independencia de cuál sea nuestra función o nuestro cargo. Y esto nos permitirá también, en un sentido más general, mejorar nuestra comunicación en nuestro día a día. Debo aclarar que con frecuencia muchas personas creen que este tipo de formaciones tienen efectos inmediatos y sorprendentes. El problema es que no hay recetas milagrosas. No podemos venderte una poción mágica que te permita comunicarte mejor al momento, sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo, sin que tengas que implicarte personalmente. Existen técnicas, hay herramientas, pero lo que va a marcar la diferencia de verdad es cómo utilizas estas herramientas, lo que vas a hacer con ellas, qué energía, qué intención vas a poner en mejorar tu forma de comunicarte. La técnica en sí no es nada, es un apoyo para que puedas sacar lo mejor que llevas dentro, que es lo más importante. Para resumir, las herramientas que vamos a usar provienen sobre todo de la PNL, la programación neurolingüística. Veremos de qué se trata, pero también enfoques cercanos como el enfoque rogeriano, el sistémico, los principios ericksonianos, etc. Te daré el contexto de estos enfoques cuando te hable de los principios en los que me basaré. ¿Para qué utilizar estos enfoques? Bien, porque necesitamos una estructura, necesitamos emplear los principios creados sobre todo por grandes investigadores como Gregory Bateson o de grandes psicoterapeutas como Milton Erickson o Carl Rogers, que formalizaron lo que funciona y lo que no funciona. Nos ayudaron a mejorar este ejercicio difícil que es comunicarse. Puede parecer que la espontaneidad basta, y sí, puede bastar si al actuar espontáneamente eres capaz de comunicarte correctamente y te satisface el resultado. Pero, ¿es así? Además, muchas de las cosas que haces hoy de manera espontánea las has aprendido a hacer con anterioridad. El respeto, la consideración, la escucha, la precisión, la comprensión del otro, todas son cosas que se aprenden, y estos son los pilares de la comunicación que vamos a abordar en esta formación. Lo primero que hay que reconocer es que la comunicación es permanente. Por casualidad no conocerás a Paul Watzlawick. Es un teórico y terapeuta que ha cofundado la denominada Escuela de Palo Alto, que es una célebre escuela sistémica. Ha escrito varios libros sobre las paradojas de lo mental que son muy interesantes y recomendables de leer. Watzlawick y sus colegas de Palo Alto enunciaron un axioma que han denominado axioma de la imposibilidad. Bonito, ¿no? Este axioma dice: no podemos no comunicarnos. Reflexiona sobre él un segundo. ¿Te comunicas solo cuando le hablas a alguien o le escribes un email? ¿Es este el momento en el que más te comunicas? Imagínate, alguien espera tu respuesta y tú no respondes. Por ejemplo, no envías un email que esperan y que es necesario. Estás ya provocando un efecto. Entonces, de alguna manera, ya te estás comunicando. Si en una conversación guardas silencio, este silencio lo interpreta la otra parte. Entonces, te estás comunicando. Si te hacen una pregunta y respondes sí,
pero dices no con la cabeza, comunicas algo. ¿Pero es sí o es no? ¿Qué estás diciendo? Todo es interpretable, todo se interpreta, entonces todo es comunicación. Incluso cuando no te quieres comunicar con alguien, este rechazo es una forma de comunicación. Es importante, por tanto, comprender que no puedes evitar comunicarte. También es importante entender que la comunicación emplea diversos canales. Todo tú eres comunicación, tu actitud, tu manera de vestir, tus silencios, tus gestos, y esta comunicación no verbal es de hecho más importante que tu comunicación verbal. Una vez más, si te digo sí y con la cabeza digo no, ¿qué entenderás? Más bien no, ¿no crees? La diferencia entre sí y ese no con la cabeza es la diferencia entre lo que la escuela de Palo Alto ha llamado el lenguaje digital y el lenguaje analógico. La palabra sí pertenece al dominio de lo digital, es un código de un lenguaje bien estructurado que interpreta el espíritu consciente. Lo podemos manipular, podemos mentir y tu interlocutor puede creerte o no. El gesto con la cabeza pertenece al área de lo analógico. Se trata de un símbolo que está fuera de un código estructurado que hemos aprendido conscientemente. El gesto con la cabeza lo interpreta más el inconsciente y puede tener por ello un efecto mayor. Los gestos del cuerpo son menos susceptibles a la mentira, traicionan más fácilmente lo que pensamos realmente. Pero entre nosotros, aún así, se puede trabajar y controlar este aspecto no verbal, los gestos y las actitudes. Piensa por un momento. Cuando gastas dinero, ¿lo haces sin pensar? ¿Compras tu ropa a ciegas? Y en materia de la educación de tus hijos, ¿lo dejas al azar? Y volviendo al ejemplo, ¿piensas que para que te entiendan un email, la ortografía no cuenta nada y que puedes escribir las frases en lenguaje fonético? Teniendo en cuenta que no podemos privarnos de la comunicación y que nos comunicamos permanentemente, tienes la posibilidad de dejar esta comunicación al azar o de aprender a controlarla mejor. ¿Por qué son importantes las tres actitudes del enfoque centrado en la persona? Creo que es evidente. La empatía es esencial. Todos nos hemos visto en una conversación o incluso una disputa con un interlocutor que nos parece totalmente impermeable. Intentamos hablar de nosotros, de lo que sentimos, de nuestra manera de ver las cosas, de lo que es importante para nosotros en algún sentido, en una situación, en un momento de la vida, y nos parece imposible hacérselo entender al otro, que continúa siguiendo su propio hilo. Son como dos monólogos de teatro mezclados en una única conversación. Esto me recuerda un momento de la célebre película de Billy Wilder con Marilyn Monroe, cuyo título se tradujo en algunos países de Latinoamérica como La comezón del séptimo año y en España como La tentación vive arriba. Ocurre poco después de la famosa escena del vestido de Marilyn en la entrada del metro. Tom Ewell y Marilyn Monroe entran en el piso de Tom Ewell. Él comienza la conversación. ¿De qué quieres hablar? ¿De psicoanálisis, por ejemplo? Bla, bla, bla. Me gusta explorar el cerebro humano. Y durante ese tiempo, Marilyn Monroe piensa en voz alta. Es una tontería haber comprado ese ventilador inútil. Mañana lo devuelvo y que me devuelvan el dinero. Espero haber guardado el ticket. Tom Ewell sigue su monólogo para explicarle que su encuentro no es fortuito y tiene su origen en el subconsciente, y que sin duda está enamorada de él. Marilyn Monroe ya no tiene ventilador en su piso y hace mucho calor, y duda de si pedirle permiso para quedarse y aprovechar esa temperatura fresca. En ese momento, él se acerca y dice: ¿qué podemos hacer? Ella responde: he estado pensando, me gustaría pasar la noche contigo. Y él dice: ¿segura? Las situaciones de incomprensión, de falta de escucha, no son, por desgracia, siempre tan graciosas. A veces sentimos solo indignación y frustración, dos emociones que indican que no tenemos la sensación de haber sido plenamente reconocidos. En ese caso, ¿cómo poder ni siquiera escuchar lo que dice el otro? En primer lugar, hay que ser oído, respetado, comprendido, para poder después escuchar y considerar lo que dice el otro. El trabajo del terapeuta es manifestar empatía, interesarse por su cliente, escucharle y ser una especie de confidente. Porque si no hace ni eso, será imposible que le dé confianza al cliente para saber que se le escuchará con atención cuando tenga algo importante que decir. Cuando tienes una conversación con alguien que no te escucha o que no te respeta tu punto de vista, solo tienes ganas de una cosa: marcharte. Y es el primer acto de la comunicación, como las primeras notas de una partitura musical. Es lo que hacen todos los grandes terapeutas, lo que hacía también Sócrates, por ejemplo.
lo que hacen contigo aquellos que te dan la impresión de entenderte. Primero escuchan, te dejan hablar e intentan entender, con sinceridad. Ya hemos mencionado enfoques de psicoterapia que tienen elementos que hemos utilizado para mejorar nuestra comunicación. ¿Qué representa el marco de una psicoterapia? Para dar una definición parcial, diríamos que es un lugar y un momento privilegiados donde el cliente conoce a un terapeuta para cambiar algo de su vida. Con frecuencia, el cliente habla, el terapeuta escucha y responde en forma de observaciones y de comentarios, lo que percibe de la situación. De manera sorprendente, cuando es el cliente el que habla y el terapeuta escucha, es el propio cliente el que se dirige al cambio. ¿Podría ser entonces que una forma eficaz de comunicación pase más por la escucha que por la palabra del emisor? Muchas personas no hacen el enlace directo entre la escucha y la comunicación. Sin embargo, las idas y venidas son importantes. El enfoque sistémico, sobre todo, reconoce la importancia y la influencia del sistema por completo, las relaciones entre actores, más que la importancia únicamente de uno de los actores, el emisor en lo que nos concierne. La comunicación es un flujo circular. Lo hemos visto hablando del feedback. Para favorecer esta circulación, lo más importante es tu actitud. Una actitud respetuosa, más bien de escucha, cuestionadora más que afirmativa, empática y vinculada al otro. Es lo que denominamos escucha activa. Escuchar planteando preguntas, mostrando interés, respetando y reformulando. La actitud de escucha, y sobre todo la que cuestiona, la que pregunta, es con frecuencia más interesante que una palabra asertiva y definitiva. Tener informaciones nuevas, ideas y sugerencias a través de la interrogación y de la reformulación es un método mucho más sutil que hacer afirmaciones contundentes y definitivas. Conocerás sin duda ese viejo método del que se hacen bromas en las películas e historias, ejecutar tu idea haciendo creer que es el otro quien la ha tenido. Es mucho más interesante hacer evolucionar la conversación a través de un intercambio, a través de puertas abiertas, lo que permite la reformulación y cuestionarse las cosas dejando sitio al otro para que reaccione, responda, integre su propia subjetividad, sus propias ideas en lo que tú propones en lugar de imponer. Tu actitud es, de nuevo, lo más importante. Estás a la escucha, no hablas muy rápido, no inundas el intercambio con tus palabras, no cortas las palabras a tu interlocutor, dejas silencios, escuchas de manera auténtica. Haces decir en lugar de decir tú mismo. No impones tus opiniones ni tu visión personal. Por supuesto, sigues siendo tú mismo, con tu carácter, y a veces algunas cosas pueden llegar a molestarte. Intentar esconderlo a toda costa tampoco va a funcionar. Reconoce tu propia subjetividad, exprésala, pero deja sitio al otro, dale importancia, dale la posibilidad de reaccionar, de decir su verdad, y muy a menudo eso te permitirá comprender sus motivaciones y calmar tu irritación. En otros términos, muéstrate disponible para todo, sea abierto, acogedor, deja que te sorprenda, busca un poco más lejos en lugar de extraer conclusiones muy rápido, confía en el otro también para aprender algo. La escucha activa es una cuestión sobre todo de actitud. En toda relación podemos identificar 4 tipos de actitudes. La actitud de superioridad, o inconscientemente estoy bien pero el otro no. La actitud de inferioridad, o de manera inconsciente no estoy bien pero el otro sí. La actitud de renuncia, donde no estamos bien ni yo ni el otro. Y por último, la actitud de cooperación, en la que estamos bien tanto yo como el otro. En tu opinión, como ejemplo de actitud cuestionante, ¿cuál es la actitud más constructiva? ¿Cuál es la actitud que no sigue los mecanismos de salir al rescate, de buscar víctimas, que no juzga y que es constructiva? ¿Cuál es la actitud que permite tener sentimientos auténticos y que ofrece a cada uno la posibilidad de expresarse? Me gustaría terminar este vídeo con una consideración también un poco New Age, un poco en plan meditación trascendental. Estoy bromeando en cierto modo. Pero hay 2 cosas simples en la actitud de escucha activa que también son importantes: el silencio y la presencia. Es una parte grande de la atención que damos al otro, al acto de comunicación, a la importancia de ese momento, a la relación que queremos establecer entre el interlocutor y uno mismo. De manera específica, esto quiere decir que estás totalmente implicado en el acto de comunicación. Huelga decir que no estarás pasando el tiempo con el ordenador o tu smartphone, ni mirarás el reloj porque llegas tarde a una cita cualquiera. Estás totalmente ahí, presente, consciente, atento.
Estás ahí en ese momento, no en otro lado, ni en el pasado ni en el futuro. Ahí, ahora mismo, con el otro. Una última cosa. A veces tu interlocutor no puede entenderte porque no eres demasiado preciso. Eres muy subjetivo, porque crees que las palabras pronunciadas, los conceptos que empleas, los entiende todo el mundo. Pero mira a tu alrededor. A veces debes autocuestionarte. ¿Todo el mundo entiende lo que dices? Esto es así sobre todo cuando manejamos las nociones abstractas. Podríamos establecer un coeficiente de precisión de una palabra o de una propuesta, en general relacionados con su grado de abstracción. Todo el mundo entiende lo que es una mesa, pero incluso en este caso puede resultar a veces útil verificar que todo el mundo habla de la misma. Pero todo el mundo entiende lo mismo cuando hablamos de las dificultades que atravesamos o las soluciones que debemos aportar. Voy a clasificar los enunciados en 3 categorías. Totalmente unívocos son las proposiciones en general concretas, observables, que no se prestan a interpretación, que dan la sensación de ser unívocos, en segundo lugar, pero un poco de desconfianza no hace daño. Que son manifiestamente equívocos, es decir, no entendemos nada si no das una explicación. Entonces no olvides darla. Por ejemplo, he hablado varias veces en esta formación del término congruencia. Pero la primera vez que lo mencioné no lo expliqué, lo hice más tarde. ¿No te preguntaste de qué se trataba cuando lo abordé por primera vez? Si no conoces aún el término, ¿no te sientes un poco perdido? Imagínate que te preguntan, ¿qué propones para intentar salir de la crisis que atravesamos? ¿En qué categoría colocarías esta pregunta? A. Totalmente concreto y unívoco. No tengo ninguna duda, lo entendí bien. B. Probablemente he entendido lo que mi interlocutor quiere decir. Corresponde en todo caso perfectamente a lo que considero de la situación actual y voy a responder a la pregunta sobre esta base. C. Tengo una ligera idea de lo que quiere decir mi interlocutor con la crisis que atravesamos, pero aún así le voy a plantear la pregunta para estar más tranquilo o tranquila antes de dar una larga respuesta porque corro el riesgo de desviarme del tema y provocar un pequeño malentendido. Quizá ves a dónde quiero llegar y cuál es la respuesta correcta a este test. A veces presencio conversaciones que parecen desde el inicio de sordomudos, donde una persona plantea una pregunta relativamente vaga, utilizando términos que son imprecisos y que no son capaces de entender. Es normal, después de todo, no poder expresar con precisión lo que aún no entendemos y las situaciones en las que el interlocutor responde inmediatamente según la representación que se ha hecho por su parte de la pregunta. Desde el inicio, no podemos hacer nada con estas conversaciones. En general, cuando los términos son muy vagos o generales, el interlocutor va a pedir más contexto, pero en muchos casos se lanza a la conversación sin más. De hecho, creo que hace falta desconfiar de los enunciados de manera sistemática, al menos desconfiar de uno mismo y comprobar que se ha entendido bien. Funcionamos con mucha frecuencia con un piloto automático y entramos rápidamente en terreno de arenas movedizas. No prestamos la suficiente atención a los hechos, a la observación, a la verificación. Un ejemplo sacado de mi vida cotidiana. Mi apellido Comte. ¿Cuántas veces recibo un email en el que escriben mal mi apellido? No es un apellido común, pero mi propia dirección de email tiene mi apellido escrito correctamente. Solo hay que comprobarlo y no lleva más de unos segundos. ¿Tiene esto relación con el tema de la precisión? Sí. Sí lo tiene porque la exigencia de precisión va con la desconfianza, en el buen sentido de la palabra. Escuchamos lo que se dice, verificamos lo que hacemos, nos preguntamos si hay algo vago, releemos para estar seguros de que hemos sido claros. No dejes de lado esta exigencia de precisión. Utilízala en el contexto informativo, email, reuniones, comunicación de hechos y comportamientos. Cuando comunicamos emociones, por ejemplo, hay que ser también precisos con este tema, pero no de manera exagerada. El sentimiento, la emoción, no es abstracto, es personal y subjetivo. Se puede describir, pero no es un experimento científico. Voy a ilustrar lo que acabo de decir en un minuto. Tomemos la idea de la prueba. En esta conversación que tienes con tu amigo, en un segundo plano está la idea de que cada uno debe probar que sus palabras se corresponden con la realidad. Y probamos las cosas con hechos objetivos, ¿no? Es como un proceso legal. Para decidir si el acusado es culpable o inocente hay que aportar pruebas materiales y tangibles. Lo ideal es tener, por ejemplo, una prueba de ADN. Eso sí es tangible. Entonces, si en tu conversación pruebas que tienes razón con argumentos irrefutables,
Habrás ganado totalmente y todo será maravilloso, ganarás la medalla de oro. Pero si lo piensas, incluso en el contexto de la justicia, ¿qué es una prueba? Hay un jurado, ¿no? Y ha de tomar una decisión. Se reúnen, discuten, argumentan, no están de acuerdo, incluso si durante el proceso les hemos presentado todas las pruebas materiales. Quizás algunos jurados tienen una impresión ya del acusado o quizás tienen dudas. Al final, con prueba o sin ella, son personas que toman una decisión, más o menos objetiva. Es, si lo conoces, el tema de la película 12 hombres sin piedad, la primera película de Sidney Lumet, con Henry Fonda, que se desarrolla por completo durante las deliberaciones de un jurado de 12 hombres. 11 de ellos piensan que el acusado es culpable, el 12º tiene sus dudas y poco a poco consigue sembrar la duda en el resto. Es una película interesante que muestra que los medios sociales y los prejuicios influyen en las opiniones, las creencias de cada uno y que a menudo tomamos nuestras creencias por hechos. Es un mecanismo psicológico del que hablaremos de nuevo. ¿A dónde quiero llegar? Si a ti lo que te interesa y motiva son los valores, los principios, si lo que quieres defender es una manera de ser y de vivir y no un pensamiento económico, analítico, calmado y razonado de la vida, ¿por qué no comunicarlo así? Si reconoces esto, si lo aceptas en ti, esto hace que el discurso sea más claro, estarás más satisfecho, más de acuerdo contigo mismo. Quizás en esta conversación con tu amigo te dejas arrastrar por su manera de comunicar, basada en argumentaciones, en una aptitud más objetiva, una utilización de conceptos, de cifras. Quizás te hayas dejado arrastrar porque piensas que es de esta manera y solo de esta manera como conseguimos defender las ideas, o al menos que es así como podemos convencer, porque en nuestra sociedad valoramos la ciencia y la razón. Pero ¿es acaso irracional querer defender los valores, las ideas, sin proporcionar una demostración científica? ¿Es inadmisible? Sin duda, es mejor cuando podemos aportar elementos de razonamiento, pero mira lo que pasa. Tu interlocutor cita expertos, artículos, sondeos, pero puede que evite con cuidado citar a otros, contradictorios, que ha olvidado o que no conoce. Utiliza también argumentos que son cuando menos sospechosos. Todos los economistas dicen que... ¿Todos? ¿Todos? ¿Cómo lo sabe? ¿Ha buscado a todos los economistas en las páginas amarillas y los ha llamado personalmente? ¿Ha obtenido una respuesta unánime? Sabes que es imposible. De hecho, si quieres seguir los debates entre expertos, en general tienen opiniones contrarias, sobre todo en economía, porque no es realmente una ciencia exacta. Si no, ya hace tiempo que habríamos resuelto todos nuestros problemas. Lo que quiero decir con todo esto es que lo que cuenta no es adaptarse a una forma de comunicación porque creamos que es la correcta. No necesitamos verdaderamente plegarnos a las formas que son ajenas a nosotros. Si lo hacemos, nos sentiremos mal, no nos sentiremos satisfechos y lo peor, no seremos capaces. Esto no será eficaz. Comunicar quiere decir, en primer lugar, ser uno mismo y triunfar aplicando un saber, unas técnicas que nos lleven a ser más uno mismo y a estar aún más de acuerdo con nosotros mismos. En los vídeos precedentes hemos trabajado una situación de comunicación y una pregunta que se podría haber planteado en esta situación. Repito esta pregunta. ¿Crees que no estoy satisfecho con tu trabajo porque no has alcanzado los objetivos, verdad? Esta pregunta recoge exactamente los términos utilizados por mi interlocutor, sin deformar nada y sin añadir nada nuevo. Es importante porque si utilizo otro término diferente al pronunciado por mi interlocutor, me arriesgo. Aún no he entendido lo que él quería decir. Incluso si creo haberlo entendido, tengo que desconfiar de mí mismo. Si creo de verdad que lo he entendido, podría plantear mi pregunta así. ¿Crees que estoy decepcionado con tu trabajo porque estás muy por debajo de los objetivos esperados, verdad? Aquí pongo en boca de mi interlocutor palabras que no ha pronunciado. No ha dicho decepcionado, ha dicho insatisfecho, que no es exactamente lo mismo. Dijo que no había logrado sus objetivos. Poner en su boca estoy muy por debajo de mis objetivos puede ser mal percibido por su parte. Después de todo, no es lo que ha dicho. Es muy frustrante y llega a alterarnos cuando se nos hace decir lo que no hemos dicho. Y sobre todo, cuando te culpan aún más, cuando tú ya habías entonado el mea culpa, como es en este caso. Hay que prestar atención a esto. Lo que podemos hacer, por el contrario, para añadir algo nuevo, para plantear una idea que va un poco más lejos de lo que ha dicho, es hacer lo que se llama redimensión. La redimensión es cambiar el sentido de lo que dice alguien reinterpretando la situación
incluyendo una idea nueva, aportando una conclusión más bien sugerida y con frecuencia con forma interrogativa. Por ejemplo, en este contexto, le podrías hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿piensas que no estoy satisfecho con tu trabajo pese a que en este contexto de crisis te has acercado a tus objetivos? Lo sé, no repetí exactamente lo que dijo, expresé algo diferente, pero esta vez he reinterpretado voluntariamente lo que dijo no para culparlo más, ni para mostrar con mi reformulación que pensaba que era algo peor de lo que él mismo decía, sino que lo he suavizado en una forma interrogativa con una nueva posibilidad de interpretación, más positiva. He abierto una posibilidad. Puede que no necesite hacer tanto, puede que los esfuerzos realizados hayan dado sus frutos. Quizás no todo sea culpa de él, quizás hay circunstancias externas, además de sus problemas personales, y esto quizá quiere decir que puede hacerlo mejor. Esta manera de conducir las ideas puede provocar un cambio en la percepción de la realidad del otro. El hecho de no decirlo de manera muy directa, puramente afirmativa, le permite considerar esta posibilidad, integrada en su manera de pensar, en lugar de recibirlo todo premasticado por parte de otra persona. Porque esto crea una imagen mental. Retomo lo que dice, entonces a lo que le pertenece le doy un sentido, transformo esta experiencia, le doy otras posibilidades, una nueva elección. Es suyo, por lo que puede aceptarlo mejor. Si tienes dificultades en una situación de comunicación, reflexiona un momento. No te obceques en seguir por un camino cuando no da ningún resultado. Una de las características del ser humano es que se obstina en seguir haciendo una cosa que no funciona. Hay un estudio de hace ya muchos años, o era un chiste, no me acuerdo muy bien, que destaca la diferencia entre los ratones y las personas. Dice así: en el centro del laberinto los experimentadores ponen comida a diario. Todos los días colocan a los ratones en la entrada del laberinto y estos encuentran el camino para llegar a la comida y se la comen. Un tiempo más tarde, los investigadores dejan de poner la comida en el centro del laberinto. Durante 2 o 3 días, los ratones siguen yendo al mismo sitio para buscar su comida, y a fuerza de ver que ya no hay, dejan de intentarlo y hacen otra cosa. Cuando hacemos el mismo experimento con las personas, mucho tiempo después de que haya dejado de colocarse la comida en el centro del laberinto, durante la noche, de vez en cuando, sorprenden a una persona que viene a echar un ojo para ver si ya hay ahí algo de comer. Si haces algo y no funciona, haz otra cosa. Cambia, inventa, deja de obcecarte. Parece lógico, pero para el espíritu humano esto es algo muy difícil de hacer. Y entre nosotros, la gran dificultad es que cuando decimos conscientemente que vamos a hacer otra cosa y lo intentamos, creemos que es diferente, pero en realidad es con frecuencia una variación de lo mismo. Cuando alguien intenta comunicarle algo a alguien que no parece querer escuchar, se sorprende. Se obstina, lo intenta aún más, insiste y con frecuencia el otro reacciona aún con más fuerza. Es una situación típica de escalada. La solución es parar, hacer otra cosa, algo diferente de verdad. Pero sin la mirada externa es difícil saber si lo que hacemos es otra cosa o una manera diferente de hacer lo mismo. Intenta esto. Observa tu posición. Estás en posición superior. Consideras al otro inferior. Suelo tener razón, el otro se equivoca. Tengo que hacerle entender, le tengo que explicar mejor. Es bastante corriente. En ese momento, reevalúa tus motivaciones, ideas preconcebidas, tu manera de considerar al otro. Hay otras 2 posiciones posibles. La posición desde abajo, donde consideras que es el otro el que sabe, y la posición equilibrada, donde ambos estáis al mismo nivel. La posición equilibrada se prefiere con frecuencia a la posición desde arriba, imagino que lo supones. Otra idea para avanzar. Aprovecha el feedback. Pregunta al otro qué es lo que no funciona en la conversación. Escúchale e intenta comprender sus motivaciones, sus valores y sus intenciones. A veces, cuando estamos bloqueados en un proceso de comunicación que no funciona, es útil tomar una posición perceptual. En PNL, las posiciones perceptuales representan el punto de vista en una comunicación. También es bastante simple. Puedo tomar una posición desde la primera persona, puedo tomar la posición del otro, ahí en segunda persona, y por último, hay una tercera posición, que consiste en considerar, desvinculándose en cierta medida, lo que ocurre entre 2 interlocutores que sois tú y el otro. Es una gimnasia mental, la importancia de olvidar verdaderamente quién eres y ponerte realmente en otra posición. Cuando piensas en el yo, este juego modifica quién eres en la comunicación y la posición en la que estás durante ese ejercicio.
Si te cuesta colocarte en el lugar del otro, puedes aún así hacerlo, en vez de durante la situación de comunicación, después, cuando reflexionas. Muchas personas no son capaces de salir de su propio punto de vista y es interesante intentar, recordando la conversación, ponerse en la piel del otro. Es probar esta posición, ver, al ponerte en el lugar de tu interlocutor, lo que piensas, crees, ver cómo te sientes con respecto a esta persona que eres tú, con respecto a lo que dijo y a su manera de ser. ¿Entiendes mejor por qué reacciona así? La tercera posición también es interesante, ya que permite tener una mirada exterior, observar la situación de comunicación en sí misma con perspectiva, con un punto de vista más objetivo, desvinculándose. Y esto permite observar el proceso que se pone en marcha como si mirases una película. De quid pro quo entre dos personas que percibimos mucho mejor con una mirada exterior, que cuando estamos inmersos en la situación en sí misma. Es un ejercicio muy interesante que te va a enseñar muchas cosas sobre lo que ocurre, que probablemente va a cambiar tu manera de ser y que vale la pena experimentar. Elias Porter, un psicólogo que trabajaba con Carl Rogers, estableció una tipología de actitudes que pueden ser útiles para comprender mejor nuestra relación con nuestro interlocutor. Una actitud de juicio. Reacciono en función de mis opiniones personales, así que apruebo o rechazo lo que me propone el otro. Valido o condeno. Tengo en este caso tendencia natural a imponer mi punto de vista. Una actitud de apoyo. Digo que todo va bien, brindo mi apoyo, desdramatizo, tranquilizo, animo, digo que no hay que preocuparse. Es una actitud que parece positiva, pero ¿reconozco verdaderamente el problema del otro? ¿Valoro realmente la importancia que este problema tiene para mi interlocutor? Este es otro ejemplo de actitud cuestionante. La actitud de decisión o de consejo. Siento la necesidad de encontrar una solución, tomar una decisión, dar una respuesta. Expreso rápidamente las ideas que me vienen a la mente para aportar una solución. Decido que eso es lo que necesito, que la solución es buena y que hay que aplicarla. De hecho, hay una postura un poco de ir al rescate en esta actitud, dar consejos, aportar soluciones, incluso si éstas no convienen del todo para el problema de mi interlocutor, incluso si no ha tenido el tiempo de acabar su explicación o expresar el punto de vista de sus problemáticas. No he abordado probablemente el fondo del problema. ¿Es verdaderamente la solución correcta? ¿Conviene realmente a mi interlocutor? ¿Va a solucionar su problema? Pregunta más sutil. ¿Esto favorece su independencia, su confianza en sí mismo? ¿No estoy acaso posicionándome como el que sabe, imponiendo una dependencia de tipo madre e hijo, negándole al otro la capacidad de encontrar la respuesta a sus problemas, a encontrar los recursos en él? La actitud de interpretación. Intento comprender lo que me dice el otro, no necesariamente reformulando lo que dice, sino añadiendo una interpretación personal. Esta interpretación es personal, pero estoy convencido de que es más bien una explicación, que es la verdad, que es el sentido oculto, que es realmente eso. De alguna manera, estoy convencido de que enriquezco la percepción del otro con explicaciones que no ha visto, cosas que no ha dicho. Esta actitud, como todas las demás en el fondo, puede ser una ventaja, puede ser positiva si se entiende, si respeta, si se utiliza siendo plenamente consciente y sobre todo con calma. Pero entraña riesgos, el de inventar las explicaciones que no corresponden para nada a la realidad, que están fuera de lugar, que no responden a las necesidades ni a la subjetividad de tu interlocutor. Se corre el riesgo también de hacerle decir lo que no ha dicho, lo que no quiere decir. Lo importante no es encontrar una explicación. ¿No serás un poco explicante? ¿Te acuerdas de los proyectos de sentido de la gestión mental? Lo importante es respetar la subjetividad del otro, resolver los problemas, mejorar las cosas, la comunicación, devolverle el poder a cada uno. Por otro lado, la actitud de investigación. Quiero saber más. No me satisface lo que se dice. Quiero ir más lejos. Cuestiono una y otra vez. Si voy muy lejos, si entro demasiado en los detalles, corro el riesgo de dirigir al otro, de no dejarle hablar, de orientar la conversación. No sé si habrás leído a Platón, pero esto es muy típico de él. En sus diálogos, Platón pone en escena a Sócrates, que interroga a su interlocutor, un sofista, por ejemplo. Le pregunta, digamos, si sabe la diferencia entre el bien y el mal. El sofista le responde, sin problema, o algo así. Sócrates le propone una primera pregunta inocente, una segunda, una infinidad, para precisar las palabras, para buscar los detalles, y al final llegamos a lo que se denomina una aporía, es decir, ningún resultado, nadie sabe dónde está. Sócrates concluye que no sabe nada,
El sofista está completamente perdido y solo tiene un deseo: irse de ahí lo antes posible y no volver a ver a Sócrates. Si tu objetivo es encontrar la verdad filosófica de la existencia, es quizás una actitud correcta. Si por el contrario quieres establecer una relación y una comunicación con alguien, es algo problemático. Por último, la actitud de comprensión. Estoy abierto, escucho, valoro la palabra del otro, le dejo sitio, espero, le dejo hablar, permanezco atento a lo que expresa, a lo que siente. Mi interlocutor puede expresarse como considere, y es esta actitud la que permite hacer emerger muchas cosas en la comunicación y que permite que la creatividad, la subjetividad e incluso las informaciones que quiere dar el otro, lo que quiere decir realmente, que todo esto encuentre su lugar. Vamos a utilizar de ejemplos en este vídeo los diálogos de Platón. Muchos de estos diálogos ponen en escena a su maestro filosófico Sócrates, cuando dialoga con numerosos atenienses, a menudo con los denominados sofistas, cuya actividad consiste en hablar de todo y sobre todo convencer gracias a la fuerza del lenguaje y sin preocuparse verdaderamente por la verdad de las propuestas. Pero no es la retórica lo que interesa a Sócrates, sino la verdad. El método utilizado por Sócrates era el de plantear algunas preguntas a su interlocutor, dejarle responder y volver a plantearlas para afinar la respuesta. A menudo lo que Sócrates buscaba era mayor precisión. Existe un diálogo bastante corto de Platón que es característico del método socrático y que denominamos primeros diálogos de Eutifrón, o la piedad. Para ser breve, Eutifrón se encuentra con Sócrates ante un tribunal de justicia. El primero quiere llevar a su padre ante la justicia, cosa que no es común en la época. Evoca la piedad como razón. Entonces Sócrates se le presenta. Quiere saber cómo definir la piedad. Cada respuesta de Eutifrón se resquebraja. Eutifrón le da un ejemplo, pero Sócrates quiere una definición general, etc. El método socrático consiste en buscar la definición de la esencia de las cosas. ¿Pero se puede definir todo de manera precisa? ¿El sentimiento de piedad de Eutifrón es algo que se racionaliza? ¿No estaremos confundiéndolo todo? Te acordarás del ejemplo que puse al inicio de la formación, una conversación con un amigo sobre política, en la que hablas más bien de principios. ¿No estaremos confundiendo otra vez dos cosas diferentes? Vamos a hacer un pequeño test. Primera pregunta, responde a esta afirmación. Mi jefe o superior es un buen jefe. Las posibles respuestas son sí o no. Segunda pregunta, responde a esta afirmación. 1 más 1 igual 2. Las respuestas son A, quizás, B, es posible o C, depende. ¿Qué tal? ¿Te parece todo normal? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre las dos preguntas? Mi jefe es un buen jefe no es una afirmación que represente un hecho, no quiere decir nada concreto, no representa ninguna demostración científica. 1 más 1 igual 2 no es nada que se discuta, que se pueda arreglar con argumentos, un debate de ideas, no es una opinión que necesite ser defendida y que es subjetiva. Tercer test, responde a esta afirmación. Me siento triste. Respuesta A, quizás. Respuesta B, es posible. Respuesta C, depende. También aquí hay un problema, ¿no? ¿Qué expreso aquí? ¿Una opinión? ¿Un hecho? No. Es una emoción y no es algo que se discute, que se argumenta. Quizás a veces se explica, pero no es demostrable científicamente ni es algo que se preste a los detalles de ideas. Ya que ahora te has acostumbrado a los conceptos de la PNL, te voy a dar el último, el índice de computación. Dibujamos un círculo y lo cortamos en 3 partes. Queda una forma de quesito. Hay 3 tipos de cosas que podemos percibir y aprehender, hacia los que orientamos la consciencia. Procesos o comportamientos externos, las cosas observables, concretas, para un individuo, la acción. Procesos internos, una reflexión, un razonamiento lógico, un pensamiento. Un estado interno, una emoción, un sentimiento. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras características, no confundamos unos con otros. Cuando alguien te habla de una emoción que siente, no sirve de nada decir que se equivoca, eso no se argumenta. Cuando alguien expresa una opinión, no es un hecho que se pueda demostrar o calcular. En tu comunicación, fíjate en qué modo funcionas mejor, cuál es el modo que prefieres o tu secuencia preferida, porque con frecuencia pasamos de un modo al otro. ¿Prefieres actuar rápido y esta acción te permite sentirte mejor? La acción y el comportamiento externo en este caso lleva a un estado interno. Es una gestión lógica quizás para ti.
pero puede que para tu interlocutor se trate en primer lugar de sentirse bien para pasar a la acción. En ese caso, es el estado interno el que permite gestionar un comportamiento externo. Algunos deben reflexionar antes de actuar, otros deben sentir para poder reflexionar. Si le pides a alguien que necesita actuar que reflexione antes de pasar a la acción, no podrá, no aceptará verdaderamente tu propuesta. Una vez más, vemos diferencias entre las personas a las que puedes prestar atención y que te permitirán encontrarte mejor con el otro, que te entienda mejor y que puedas motivarlos más. La segunda gran categoría de metaprogramas, los operadores, nos indican las reglas inconscientes que vamos a aplicar a nuestras informaciones mentales. Las denominamos operadores porque van a transformar nuestras informaciones y orientarlas de cierta manera. Hay un operador de dirección, ir o alejarse de. Una persona tiene dos grandes maneras de motivarse. O bien tiene un objetivo y busca alcanzarlo, o considera que una situación es desagradable y quiere alejarse de ella. Algunas personas se motivan más fácilmente avanzando hacia lo que desean y otras pueden motivarse con mayor facilidad cuando se les presenta la situación de la que se quieren alejar, porque les resulta desagradable. Del mismo modo, hablamos de un operador de compromiso, en función de si una persona se siente más cómoda en una gestión activa o en una pasiva. No vale de nada presentar las cosas de forma proactiva a una persona que está en una gestión pasiva, de espera, de ver venir. Una vez más, intenta adaptar tu mensaje para presentarlo de la manera que mejor convenga a tu interlocutor. También puedes intentar identificar en tu interlocutor los operadores modales que emplea. De manera específica, distinguimos en PNL los operadores modales de posibilidades y de necesidad. Algunas personas reaccionan de manera más favorable a la posibilidad. Es posible, tú puedes, está en tu poder. Otras funcionan más según una necesidad. Tienes que hacerlo. No establezcas criterios de juicio de estos metaprogramas. No se trata de egoísmo ni altruismo, sino otra vez de una manera de codificar una información que es útil saber reconocer para poder adaptarse al mapa del mundo del otro y hablar su lenguaje. Por último, el tercer tipo de metaprogramas son las funciones. Nos indican principalmente a partir de qué tomamos una decisión. Una función útil es la denominada selección de uno mismo, selección de los otros. Alguien que tiene una selección más bien sobre él mismo reacciona según criterios personales, lo que le conviene para él. Otras personas pueden tener una selección más bien sobre los otros o se interesan por lo que hacen los otros, lo que piensan los otros, y tienden a tener en cuenta el estado, sentimientos, las opiniones de otros para establecer sus propias opiniones o para decidir sus acciones. Las personas a veces tienen diferencias en su manera de evaluar las situaciones. En PNL distinguimos tres funciones de evaluación: la similitud, la diferencia y la comparación. Si estás atento a la manera como evalúan las personas un problema, la viabilidad de un proyecto, de una situación, y si identificas si buscan más bien parecidos con otros proyectos o diferencias con lo que conocen habitualmente o lo que ya han visto, podrás hablar mejor su idioma. ¿Acostumbran a hacer comparaciones o casi no hacen? Uno de los grandes metaprogramas de la PNL que es importante no caricaturizar es la estructura de acuerdo y la estructura de desacuerdo. Algunas personas piensan y actúan más por una estructura de acuerdo, buscan la semejanza, muestran su acuerdo fácilmente con su interlocutor, dicen a menudo estoy de acuerdo, es verdad. Tienen más tendencia a emplear un lenguaje afirmativo. También tienden a observar las ventajas, los argumentos de las cosas. Otras personas pueden tener una estructura de desacuerdo. Van a observar más fácilmente los problemas, los inconvenientes. Van a plantear preguntas que conciernen a los contraejemplos. Van a encontrar fácilmente los fallos de tu argumentación. Van a considerar los riesgos y hablarán más fácilmente un lenguaje con negaciones, incluso dobles negaciones, que son más difíciles de entender para alguien que actúa predominantemente con estructura de acuerdo. No está mal, no es completamente falso. No puedo no estar de acuerdo contigo. En una reunión, las personas que tienen estructuras de desacuerdo se ven rápidamente. Hacen de abogado del diablo, dan la impresión de contradecirlo todo. Parece que están todo el rato obstaculizando. Incluso aunque no lo hagan con intención, es su manera de aprender la información de la realidad. Si comunicas algo a una persona que tiene una fuerte estructura de desacuerdo,
Tener un discurso muy positivo no es una buena manera de convencerle. Intenta modificar tu formulación empleando negaciones que vengan de los contraejemplos, los riesgos, las excepciones. Será mucho más eficaz. Uno de los aspectos del mapa del mundo son los valores. Tenemos cada uno un sistema de valores que dirige también gran parte de nuestras acciones y que orienta la manera en la que vemos y conducimos nuestra vida. Los valores se expresan con grandes conceptos, nombres bastante abstractos que se traducen a diario en lo que la PNL llama equivalencias concretas. Estas equivalencias, actos, acontecimientos, comportamientos, experiencias, respetan o violan esos valores. Los valores permiten entender por qué una equivalencia puede ser especialmente importante para alguien. Por ejemplo, imaginemos dos empleados de una empresa. Para uno, el valor eficacia es importante. Para el otro, lo importante es el valor comunidad o vivir en sociedad. Pongamos que estos dos empleados comienzan una conversación sobre un colega un poco vago, que pasa mucho tiempo socializando delante de la máquina de café y hace varias pausas al día y que no avanza tan rápido como se esperaba en su trabajo. Sin duda, te imaginas la conversación. Uno está nervioso por este holgazán que se aprovecha de la empresa, mientras que el otro le defiende y destaca su simpatía y su carácter sociable. Contribuye a hacer de la empresa un lugar amable donde pasar momentos agradables. Sin reconocer que uno y otro defienden finalmente valores diferentes que son importantes para ellos, y por tanto un mapa del mundo diferente, esta conversación solo puede ser estéril y genera a menudo algún tipo de enfado. Porque cuando tenemos la sensación de que el otro viola, quizá conceptualmente, nuestros valores en una discusión, experimentamos una reacción emocional. Las equivalencias concretas son los casos abordados en la discusión que muestran la aplicación concreta del valor, que permiten probarlo mediante los actos. Ser asiduo a su trabajo o ser productivo pueden ser equivalencias concretas del valor eficacia. Para que tu comunicación sea agradable y bien recibida por tu interlocutor, tienes que asegurarte de que tus palabras no violen sus valores, porque si no, no conseguirás nada y provocarás solo resistencia y crispación. No tendrás ninguna posibilidad de que te escuchen. En PNL, la pregunta milagrosa, cuando se plantea de manera oportuna, de manera sutil en la conversación, para identificar los valores, es la pregunta de ¿por qué es importante para ti? Por ejemplo, no hace nada en todo el día, su trabajo no avanza. ¿Por qué es importante para ti que su trabajo avance? Porque son horas de trabajo, está aquí para trabajar. ¿Es importante que trabaje durante sus horas laborales? Pues claro, porque es importante. ¿Por qué tiene que ser eficaz? Es evidente, ¿no? ¿Es importante la eficacia en el trabajo? Claro que lo es muy importante. Evidentemente este ejemplo de preguntas es caricaturesco. Preguntándole de manera sistemática por qué es importante, vas a irritar a tu interlocutor que va a pensar que te ríes de él. Porque al hacerle la pregunta tan directa va a creer que sobreentiendes que se equivoca. Sé más sutil que en este ejemplo que te pongo para ilustrarte el principio. Lo que acabamos de ver, relativo a los principios del enfoque rogeriano y la idea de aprender a conocer a tu interlocutor antes de comunicarte en lugar de hablar directamente, me lleva a hablarte de otro principio que me parece también útil en este contexto y que también proviene de la psicoterapia. Me gustaría hablarte de otro gran terapeuta del siglo XX que se llama Milton Erickson. Es un psiquiatra y psicólogo estadounidense muy conocido y casi mítico, principalmente conocido por haber revolucionado la hipnosis dándole una orientación más suave, no directiva. Milton Erickson era un genio como terapeuta y existen numerosas historias de casos de curaciones casi milagrosas. Si quieres saber más sobre él, te aconsejo la lectura del libro Terapia no convencional, las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson, que es justamente una compilación de estas historias realizada por Jay Haley, uno de sus estudiantes. Erickson era conocido porque su estilo de terapia no era realmente una imitación de otro. Por supuesto, había un estilo, un cierto número de herramientas que él reutilizaba, pero en primer lugar lo adaptaba a su paciente. Cada nuevo paciente era un nuevo caso y podía actuar de manera totalmente diferente según el paciente que acudía a verlo. Uno de sus principios fundamentales se denominó Pace and Lead. En español podemos decir acompañar y guiar. Voy a contar brevemente una de sus historias que puedes encontrar de manera más detallada en la obra anteriormente citada y que ilustra bien este principio. Un día,
El hijo de Milton Erickson, Robert, que tenía 3 años, resbaló en las escaleras, se abrió el labio y se rompió un diente. Empezó a llorar mientras la sangre se derramaba por las escaleras. Aunque era una situación de urgencia, Milton Erickson no lo cogió en sus brazos para consolarle. Lo dejó donde estaba y aprovechó un momento en el que el niño tomaba aliento para decirle rápidamente y con empatía: «Eso duele mucho, Robert. ¿Cómo duele?». Cito las palabras de Milton Erickson contando la historia. En ese momento, sin duda, mi hijo sabía de lo que le estaba hablando. Estaba de acuerdo conmigo. Podía estar de acuerdo conmigo y sabía que yo estaba completamente de acuerdo con él. Por ese motivo, me escuchaba con respeto porque había demostrado que entendía la situación completamente. En hipnoterapia pediátrica no hay problema más importante que poder hablar a los pacientes de manera que puedan estar de acuerdo contigo y respeten tu comprensión, tu entendimiento de la situación tal y como el paciente la entiende. Entonces le dije a Robert: «¿Y te va a seguir doliendo?». Con esta simple afirmación enuncié su propio miedo. Confirmé su propio juicio de la situación, demostré mi comprensión de la situación completa y mi total acuerdo con él, porque en ese momento todo lo que él podía considerar y prever era solamente una ansiedad eterna y de dolor por sí mismo sin fin. La etapa siguiente para él y para mí era declarar, cuando él tomaba aire de nuevo: «¿Y te gustaría mucho que dejase de dolerte?». Una vez más estábamos en completo acuerdo. Su deseo se vio ratificado e incluso alentado, y era su deseo, un deseo que venía de él mismo y de su propia necesidad urgente. Como la situación se definía así, le podía sugerir entonces algo con una cierta garantía de que lo aceptase. Y esta sugerencia era: «Quizás deje de dolerte en 1 minuto o 2». Era una sugerencia en completo acuerdo con sus propias necesidades y deseos, porque se definía como «quizás esto». No contradecía lo que él entendía de la situación. Entonces solo podía aceptar la idea y comenzar a responder a la misma. Hasta aquí la cita. Esta historia ilustra muchos principios de la hipnosis ericksoniana que nos son útiles. El hecho de coger a la persona en la misma situación, de reconocer tal situación, de ratificar la experiencia de la persona, de mostrar con una formulación adaptada e inteligente que entendemos su situación para poder, solo después, comenzar a darle sugerencias y quizás nuevas informaciones. Es un principio fundamental de la comunicación. No puedes imponer tus ideas o forzar la aceptación de algo sin haberte encontrado con tu interlocutor previamente. Por encontrado quiero decir establecer el diálogo, crear el vínculo, la confianza. En primer lugar, hay que acompañar, ponerse al ritmo del otro, entrar en su mundo, ser parte del mismo, escucharlo, comprenderlo, para crear confianza, pero a la vez saber cómo hablarle, qué palabras usar, qué tipo de argumentos serán eficaces. Es solo cuando esto está hecho, cuando sabes que lo está, cuando podrás ir más lejos y comenzar a guiar, comunicar tus ideas, perseguir tu objetivo, utilizar el lenguaje de tu interlocutor. Puede considerarse una forma de manipulación, pero también una forma de respeto. Adaptarse al otro, escucharlo, comprenderlo, es en sí mismo una gestión fructífera. Sin ella, inicias un diálogo de sordos.